Mi yerno le dio 3 bofetadas a mi hija delante de mis ojos. Y su madre aplaudió, así con esas manos que yo había visto bendecir el pan en nuestra boda. Diego Romero golpeó el rostro de mi Isabel 3 veces. ¡Paf! 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 El sonido resonó en ese comedor de techos altos como disparos en una catedral vacía. Y entonces, desde el otro lado de la mesa, su madre Carmen levantó esas manos llenas de anillos de oro y aplaudió lentamente como si acabara de presenciar una actuación particularmente satisfactoria en el Teatro Real. «Así aprende», dijo Carmen sonriendo. «Las esposas necesitan disciplina». Han pasado 3 años desde aquella cena del domingo y todavía puedo escuchar ese aplauso. Todavía puedo ver a mi niña, mi Isabel brillante, mi ingeniera química con 2 maestrías tirada en el suelo de mármol de su propia casa, con sangre goteando de su labio, mirándome con ojos que decían, «Mamá, ayúdame». Me llamo Elena Martínez. Tengo 55 años. Soy abogada especializada en violencia de género desde hace 30 años. He defendido a más de 200 mujeres en los tribunales de Madrid. He enfrentado a jueces corruptos, esposos violentos, familias enteras que protegían al abusador. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera me preparó para ver a mi propia hija siendo golpeada delante de mí. Esta es la historia de cómo una cena de domingo destruyó una familia y de cómo 30 segundos de silencio cambiaron el destino de 4 personas para siempre. Porque verás, ellos no sabían con quién se habían metido. Backstory Setup 030-10-00. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese momento, tengo que llevarte atrás en el tiempo. Tengo que contarte sobre la vida que tuvimos antes de Diego, antes de Carmen, antes de que el infierno se mudara a vivir en un chalet de 4 millones de euros en Pozuelo de Alarcón. La familia que fuimos Isabel nació un 23 de julio en pleno verano madrileño, cuando el asfalto derrite los zapatos y las fuentes de Cibeles se convierten en oasis urbanos. Mi marido Antonio y yo llevábamos casados apenas 2 años. Vivíamos en un piso pequeño en Lavapiés, antes de que Lavapiés se pusiera de moda cuando todavía era un barrio de inmigrantes y artistas hambrientos. Antonio era arquitecto, de esos arquitectos soñadores que querían cambiar el mundo edificio por edificio. Se pasaba las noches dibujando viviendas sociales que nunca nadie construiría porque en España siempre ha sido más rentable hacer pisos de lujo para extranjeros que casas dignas para españoles. Pero él seguía dibujando, seguía soñando. Yo acababa de terminar la carrera de Derecho. Estaba decidida a especializarme en algo que importara. No quería defender a banqueros o políticos corruptos. Quería defender a las que no tenían voz. A las mujeres que llegaban a mi despacho con gafas de sol en invierno, escondiendo moratones que sus maridos decían que eran torpeza o escaleras traicioneras. Cuando Isabel llegó a nuestras vidas, lo cambió todo. ¿Sabes ese cliché de que un bebé ilumina la casa? Pues es verdad. Nuestro pisito de Lavapiés con sus 60 metros cuadrados y su gotera en el baño se convirtió en un palacio cuando Isabel empezó a reír. Era una niña curiosa. A los 4 años desarmó el teléfono fijo porque quería ver cómo viajaban las voces por dentro. Antonio encontró los tornillos esparcidos por toda la sala y se rió durante media hora. «Esta niña va a ser científica», me dijo recogiendo las piezas, «o ingeniera de la NASA, o presidenta del gobierno», añadí yo porque ya entonces Isabel tenía esa forma de mirar el mundo como si fuera un problema fascinante esperando ser resuelto. Los domingos sagrados. Déjame contarte sobre nuestros domingos, porque para entender lo que perdimos tienes que entender lo que teníamos. Cada domingo Antonio cocinaba. Era su ritual sagrado heredado de su abuela en Extremadura. Se levantaba temprano, iba al mercado de San Miguel a comprar los ingredientes más frescos y pasaba la mañana en la cocina preparando su especialidad cocido madrileño. No cualquier cocido. El cocido de Antonio era legendario entre nuestros amigos. Garbanzos remojados desde la noche anterior, chorizo de Salamanca, morcilla de Burgos, huesos de jamón que daban un caldo tan dorado que parecía contener todo el sol de Castilla. Isabel era su ayudante oficial. Desde que tenía 6 años, ella medía las especias, pelaba las verduras, removía la olla bajo la atenta mirada de su padre. «Isa, la clave está en la paciencia», le decía Antonio. «El cocido no se apresura, como todo lo bueno en la vida». Yo ponía la mesa, siempre con el mantel de hilo que había sido de mi madre, las servilletas bordadas, las copas de cristal para el vino tinto. Aunque fuéramos solo nosotros 3, hacíamos de la comida del domingo un evento. Y conversábamos.
Dios, cómo conversábamos. Isabel nos contaba sobre la escuela, sobre sus experimentos científicos, sobre los libros que estaba leyendo. Antonio compartía sus proyectos arquitectónicos, me mostraba los bocetos, soñaba en voz alta sobre ciudades más humanas. Yo les contaba sobre mis casos editados para audiencia infantil, por supuesto, sobre las mujeres valientes que se atrevían a denunciar, a reclamar sus derechos, a decir, ¡basta! Mamá, me preguntó Isabel una vez cuando tenía unos 10 años, ¿por qué los hombres pegan a sus esposas? Antonio y yo nos miramos por encima de la mesa. ¿Cómo explicarle a una niña algo que ni los adultos entendemos completamente? Porque están enfermos de poder, le dije finalmente. Porque creen que pueden controlar a otra persona, pero están equivocados. Y tú los detienes. Intento ayudar a las mujeres a detenerse a sí mismas, a encontrar su fuerza. Isabel asintió procesando la información con esa seriedad particular de los niños. Cuando sea mayor también voy a ayudar a la gente, declaró. Voy a inventar medicinas para curar enfermedades. Y lo hizo, mi niña cumplió esa promesa. El éxito de Isabel creció demasiado rápido, como crecen todos los hijos cuando no estás prestando suficiente atención. De repente tenía 15 años, luego 18, luego estaba entrando a la Universidad Complutense para estudiar ingeniería química. Era brillante. No lo digo solo porque sea su madre, lo dicen sus profesores, sus compañeros, los premios que ganó. Terminó la carrera con matrícula de honor. Hizo una maestría en biotecnología farmacéutica en Barcelona, otra en investigación y desarrollo en Alemania. A los 26 años ya trabajaba en Pharma España, una de las compañías farmacéuticas más importantes del país. Su proyecto: desarrollar versiones genéricas de medicamentos para enfermedades raras, hacerlos accesibles para familias que no podían pagar los tratamientos de marca. No quiero trabajar solo por dinero, mamá, me dijo una vez tomando café en nuestra cocina. Quiero que mi trabajo signifique algo. Era la hija de su padre. Heredó sus sueños de cambiar el mundo. Y también heredó su risa. Esa risa grande, sin vergüenza, que llenaba cualquier habitación. La echo de menos. La versión de Isabel que reía así sin miedo, sin medir cada gesto. La sombra que llegó fue en una conferencia de ingeniería industrial donde conoció a Diego. Recuerdo perfectamente esa tarde cuando me llamó. Era octubre, hacía 2 años. Las hojas del retiro empezaban a ponerse doradas, y Madrid tenía esa luz suave de otoño que hace que la ciudad parezca pintada por Velázquez. Mamá, su voz sonaba diferente, emocionada pero también nerviosa. Conocí a alguien. Mi corazón, ese corazón de madre que siempre sabe demasiado, dio un vuelco que no fue de alegría, fue de presentimiento. Cuéntame, dije tratando de sonar entusiasmada. Se llama Diego Romero. Es ingeniero industrial, consultor de optimización de procesos. Mamá, es brillante. Hablamos durante 3 horas después de la conferencia y no me di cuenta del tiempo. 3 horas. Mi Isabel, que siempre fue medida con su tiempo, había hablado con un desconocido durante 3 horas. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Pronto. Quiero que papá y tú lo aprueben. Es importante para mí. 2 semanas después, Diego Romero apareció en nuestra puerta. La primera impresión era un sábado por la noche. Antonio había preparado cordero asado, otro de sus rituales, y yo había puesto la mesa con nuestras mejores cosas. Diego llegó puntual a las 9. Traía una botella de Ribera del Duero del 2015, cara de esas que uno no compra para una cena casual, y un ramo de rosas blancas para mí. Señora Martínez, dijo con esa sonrisa que después aprendí a reconocer como demasiado perfecta, demasiado ensayada. Es un honor conocerla. Isabel me ha contado mucho sobre su trabajo. Admiro profundamente lo que hace por las mujeres víctimas de violencia. Las palabras correctas, el tono correcto, la postura correcta. Pero yo tengo 30 años observando hombres en salas de tribunal. 30 años aprendiendo a leer microexpresiones, gestos involuntarios, las cosas que la gente dice sin palabras. Y algo en Diego Romero no cuadraba. La sonrisa no alcanzaba sus ojos completamente. Cuando Isabel hablaba, él asentía, pero había un microsegundo de delay antes de procesar sus palabras, como si en realidad estuviera pensando en qué decir él después. Y cuando ella mencionó un logro profesional reciente, un artículo que había publicado en una revista científica internacional, Diego cambió el tema sutilmente hacia sus propios éxitos. Pequeñas cosas, detalles que cualquier persona normal no notaría. Pero yo no soy cualquier persona normal. Antonio pareció no verlo.
Mi marido bendito sea siempre vio lo mejor en la gente. Habló con Diego sobre arquitectura e ingeniería, sobre proyectos y perspectivas. Se rió con sus chistes. Le sirvió una segunda copa de vino. Cuando Diego e Isabel se fueron cerca de medianoche, Antonio me encontró lavando platos en la cocina. Siempre lavo platos cuando estoy pensando. El agua caliente, el movimiento repetitivo me ayuda a procesar. ¿Qué pasa, amor? Antonio me conocía mejor que nadie. No lo sé. Algo no me convence. Dale, tiempo. Es la primera vez que ves a Isabel enamorada. Es natural que te preocupes. Puso sus brazos alrededor de mi cintura, su barbilla en mi hombro. Olía a romero y vino tinto. Quizás tengas razón, dije aunque mi instinto gritaba. Pero no era solo instinto. Era experiencia profesional. Era haber visto ese tipo de sonrisa demasiadas veces. Ese tipo de control disfrazado de encanto. Si algo está mal, Isabel lo verá, me aseguró Antonio. La criamos para ser inteligente, para ser fuerte. Confía en ella. Y confié. Dios me perdone, confié. La boda de ensueño. 6 meses después, Diego propuso matrimonio. Fue en el Valle de Bravo con pétalos de rosa y un violinista tocando Asturias de Albéniz. Isabel lloró al decir que sí. Nosotros lloramos cuando nos lo contó. La boda fue en junio hace 3 años. 200 invitados en un jardín precioso en las afueras de Toledo. Isabel estaba radiante como todas las novias, supongo, con ese vestido de encaje que había elegido con tanta ilusión. Antonio la llevó del brazo hacia el altar. Recuerdo que me miró antes de entregarla y en sus ojos vi la misma preocupación que yo sentía. Pero era tarde. Ya habíamos dado nuestro consentimiento. Ya habíamos dicho que sí. Conocimos a Carmen Romero formalmente ese día, aunque ya la habíamos visto un par de veces antes. 62 años viuda, desde hacía 12, su marido Ramón había muerto en un accidente doméstico. Caída por las escaleras, investigación cerrada, rápido. Demasiado rápido, pensé entonces. Carmen monopolizó la conversación en la mesa de los padres. Habló sin parar sobre lo maravilloso que era Diego, todo lo que había sacrificado para criarlo sola después de la muerte de Ramón, lo difícil que había sido. Pero mereció la pena, dijo mirando a su hijo con una intensidad que me incomodó. Diego es mi vida entera, mi razón de existir. Hay algo profundamente perturbador en una madre que habla de su hijo adulto como si fuera su posesión más preciada. Pero guardaré ese pensamiento, no quería arruinar el día de Isabel. Antonio y yo bailamos vals en la recepción. Esta es nuestra niña, me susurró al oído. Toda adulta. ¿Cuándo pasó? Demasiado rápido, respondí. No sabíamos que nos quedaban solo 8 meses juntos. Que un infarto fulminante se lo llevaría mientras dormía una noche de febrero, sin dolor, sin aviso, sin tiempo para despedirnos. La muerte de Antonio, mi mundo, se detuvo el día que Antonio murió. Me desperté esa mañana de febrero, y él ya no estaba. Así de simple, así de brutal. Su lado de la cama frío, su corazón silencioso. 62 años, demasiado joven, demasiado pronto. El funeral fue un borrón de luto. Isabel lloró en mis brazos como no lloraba desde que era niña. Diego estuvo presente, correcto, apropiado, pero distante. Como si cumpliera un deber social más que consolando a su esposa. Carmen pasó todo el funeral comparando la muerte de Antonio con la de su marido. Sé exactamente cómo te sientes, Elena, me decía constantemente. Yo también perdí el amor de mi vida, aunque debo decir que mi pérdida fue más traumática porque fue violenta. Incluso en mi dolor reconocí la manipulación, la competencia sobre quién había sufrido más, pero estaba demasiado rota para confrontarla. Las semanas después fueron las más oscuras de mi vida. La casa en Salamanca, habíamos logrado mudarnos allí cuando mi carrera despegó, se sentía vacía, llena de fantasmas. La taza de café de Antonio todavía en el fregadero, su bata colgada en el baño, sus planos de arquitectura enrollados en el estudio. Isabel venía todos los días. Se quedaba conmigo, me preparaba comida que yo no podía comer, me obligaba a ducharme, a salir de la cama. Mamá, tienes que seguir, me decía. Papá querría que siguieras. Y tenía razón, pero seguir sin Antonio era como respirar sin aire. Los cambios en Isabel fue durante esos meses de luto cuando empecé a notar cambios en mi hija. Sutiles al principio. Cancelaba visitas a último momento. Cuando venía se quedaba menos tiempo. Su ropa, antes colorida moderna, se volvió más conservadora.
Blusas de manga larga incluso en primavera. Colores neutros, grises beiges. Su cabello, que siempre había llevado largo hasta la cintura, apareció un día cortado hasta los hombros. Necesitaba un cambio, explicó cuando pregunté. Pero no era solo el cabello, era su voz, el tono, la forma en que hablaba en susurros cuando su teléfono sonaba, la forma en que miraba la hora constantemente como si tuviera que estar en algún lugar. ¿Está todo bien con Diego?, le pregunté una vez. Por supuesto, mamá. Solo estamos ajustándonos al matrimonio. Es normal. Pero no se sentía normal. La herencia, 6 meses después de la muerte de Antonio, llegó la liquidación de la herencia. Mi marido había sido un arquitecto exitoso. Invirtió bien, ahorró pensando en nuestro futuro, en el futuro de Isabel. Nos dejó casi 8 millones de euros, 4 para mí, 4 para ella. 4 millones de euros. Una fortuna. Seguridad para toda la vida. Mi contador Javier, un hombre sabio con 30 años de experiencia, me sugirió poner la parte de Isabel en un fideicomiso. Solo por precaución, Elena. Es mucho dinero. Y está recién casada. No. Lo corté. Isabel es una mujer adulta, una profesional brillante. No voy a tratarla como si fuera una niña incapaz de manejar su propio dinero. Le di los 4 millones completos. Sin restricciones. Sin condiciones. Mamá, esto es demasiado, dijo Isabel cuando le transferí el dinero. Deberías quedarte con más. Yo estoy trabajando, gano bien. No, mi amor, tu padre quería que tuvieras seguridad, libertad, que pudieras seguir tus sueños sin preocupaciones económicas. La abracé sintiendo sus huesos demasiado prominentes bajo la blusa. ¿Cuándo había perdido tanto peso? Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa. Pero creo que sí lo sabía. Creo que en algún nivel Isabel ya estaba planeando su escape. Ya sabía que necesitaría ese dinero para algo más que sueños. La casa de Pozuelo. Con el dinero de la herencia, Isabel y Diego compraron una casa en Pozuelo de Alarcón. No una casa, un chalet. 400 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid. 4 habitaciones, 3 baños, jardín con piscina, garaje para 3 coches. Ven a verla, mamá, me dijo Isabel por teléfono. Sonaba emocionada, la primera vez en meses que escuchaba verdadera emoción en su voz. Fui un sábado por la tarde. El chalet era impresionante, no voy a negarlo. Techos altos, pisos de mármol importado, cocina de acero inoxidable que parecía de restaurante profesional. Es hermoso, ni admití. Diego eligió la mayoría de las cosas, dijo Isabel. Tiene muy buen gusto para el diseño interior. ¿Tú no participaste en las decisiones? Claro que sí. Pero sabes, él tiene más experiencia en estas cosas. Y ha estado tan ocupado con el trabajo. Quería darle algo de control sobre la casa. Control. Esa palabra. Recorrimos las habitaciones. La oficina de Diego en la planta baja grande con vistas al jardín. La oficina de Isabel en el sótano más pequeña sin ventanas. ¿Por qué tu oficina está en el sótano?, pregunté. Oh, es más tranquilo. Menos distracciones para trabajar. Pero no era tranquilo. Era aislado. Conocí al diseñador de interiores ese día, un chico joven llamado Sebastián Alegre, claramente gay, con novio que aparecía en todas las fotos de su Instagram. Sebastián es maravilloso, me dijo Isabel mientras él tomaba medidas en el salón. Tiene ideas tan creativas. 2 semanas después, Isabel me llamó llorando. Tuve que despedir a Sebastián. ¿Por qué? Silencio largo. Diego dijo que pasaba demasiado tiempo aquí, que era inapropiado. Inapropiado, Isabel, el chico es gay. Está comprometido. Lo sé, mamá. Se lo dije. Pero Diego insistió y no quería pelear. No valía la pena pelear por eso. Pero sí valía la pena. Por supuesto que valía la pena. Ese fue el primer signo claro. El primero que no pude ignorar. Las visitas espaciadas. Después de mudarse a Pozuelo, las visitas de Isabel se volvieron menos frecuentes. Siempre tenía una excusa. Trabajo, reformas en la casa, compromisos con la familia de Diego. Carmen venía a cenar constantemente, vivía a solo 3 calles de distancia, había comprado un apartamento para estar cerca de su hijo. 3 calles, me repitió Isabel cuando me lo contó. A veces viene sin avisar, tiene llave propia. ¿Le diste llave de tu casa? Diego se la dio. Dice que es su madre, que tiene derecho a entrar cuando quiera. Cuando alguien tiene llave de tu casa sin tu consentimiento, eso no es familia. Eso es invasión. Pero no dije nada.
Todavía estaba en duelo por Antonio. Todavía estaba tratando de mantenerme a flote. Y no quería ser esa suegra controladora que critica cada decisión. Ojalá hubiera sido esa suegra, la última llamada antes de la cena. 3 días antes de aquella cena fatal, Isabel me llamó. Eran las 11 de la noche tarde para ella, que normalmente se acostaba temprano por el trabajo. Mamá, su voz sonaba rara, controlada. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto, mi amor, lo que sea. El domingo es el aniversario de la muerte de papá. 2 años. Sé que normalmente pasarías el día sola, pero... ¿podrías venir a cenar? He estado practicando la receta del cocido de papá. Quiero hacerlo para ti. Mi corazón se hinchó, mi niña queriendo honrar a su padre. Me encantaría, Isa. Bien, te necesito aquí, mamá. Hay algo... necesito que vengas. ¿Estás bien? Sí, solo ven el domingo, por favor. Ahí estaré. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala con el teléfono en la mano sintiendo ese mismo presentimiento del día que conocí a Diego. Algo estaba mal, muy mal, pero nunca en mis peores pesadillas imaginé lo mal que estaba. Domingo 20 de marzo, 7:00 p.m. Llegué puntual a las 7. Madrid estaba precioso esa tarde, esa luz dorada de marzo que hace que la ciudad parezca suspendida entre el invierno y la primavera. Conduje por la M40, salí en Pozuelo Navagué por las calles silenciosas de urbanización, donde cada casa valía más que lo que la mayoría de españoles ganan en toda una vida. El chalet de Isabel estaba iluminado. Pude ver las luces cálidas a través de las cortinas. Aparqué en la entrada circular mi pequeño Seat entre el Audi de Diego y el Mercedes de Carmen. Por supuesto que Carmen estaría ahí. Respiré profundo antes de tocar el timbre. Llevaba una botella del vino favorito de Antonio, un Rioja Reserva y un ramo de las flores que él siempre me compraba, claveles rojos. Isabel abrió la puerta, y fue en ese momento, en ese preciso segundo, cuando lo vi todo. Su cabello estaba más corto de lo que recordaba. Apenas le tocaba los hombros. Llevaba una blusa de manga larga color beige en una tarde de primavera donde hacía 25 grados. Maquillaje más pesado de lo normal, especialmente alrededor de los ojos. Y cuando me abrazó sentí cómo se tensaba, cada músculo de su cuerpo en alerta máxima, como un animal que sabe que el depredador está cerca. Mamá, susurró en mi oído mientras me abrazaba. Solo eso, mi nombre, pero había tanto peso en esa palabra que casi me hace caer. Hola, mi amor, respondí abrazándola más fuerte. Estás demasiado delgada. He estado ocupada con el trabajo. Entramos. La casa olía a cocido, garbanzos, chorizo, huesos de jamón. Los olores de mi marido de nuestros domingos transportados a este lugar frío y moderno que no se sentía como un hogar. Diego apareció desde la cocina. Sonrisa perfecta, camisa blanca impecable, gemelos de oro en los puños. Elenas me saludó. Nunca me llamó mamá o suegra. Siempre Elena, con esa familiaridad calculada que mantenía distancia. ¡Qué alegría verte! Pasa. Y entonces apareció ella, Carmen Romero, emergiendo de la sala como una reina en su corte. Vestido negro de diseñador, perlas en el cuello, anillos de oro en cada dedo. Elena querida, dijo con esa voz melosa que usaba siempre. Qué placer tenerte aquí. Isabel ha preparado una cena preciosa. Mi hijo tiene suerte de tener una esposa tan dedicada. Una esposa tan dedicada. Como si Isabel fuera una empleada doméstica que debía ganarse su salario. Pasamos a la sala. Carmen ya tenía una copa de vino en la mano, claramente no era la primera. Hablaba sin parar sobre su nuevo proyecto de decoración de interiores, sobre sus amigas del club de tenis, sobre lo maravilloso que era tener a su hijo viviendo tan cerca. Isabel iba y venía de la cocina trayendo platos, sirviendo agua, ajustando servilletas. Cada vez que pasaba junto a Diego, él ni siquiera la miraba, como si fuera invisible. ¿Necesitas ayuda, Isa?, ofrecí. No, mamá. Siéntate, relájate. Pero ella no estaba relajada. Sus manos temblaban ligeramente cuando colocó la fuente de garbanzos en el centro de la mesa. La mesa nos sentamos. Diego a la cabecera de la mesa, por supuesto. Era su casa, su reino. Carmen a su derecha. Yo frente a Carmen. E Isabel atrapada entre su marido y su suegra como una prisionera entre dos guardias. La mesa estaba puesta hermosamente. Mantel blanco inmaculado, vajilla de porcelana, copas de cristal,
servilletas bordadas, centros de flores blancas, todo perfecto, demasiado perfecto, como un escenario preparado para una obra de teatro. Isabel sirvió el primer plato, la sopa del cocido, el caldo dorado y rico que Antonio hacía parecer tan fácil. «Está un poco salado, ¿no crees, hijo?». Carmen fue la primera en comentar después del primer sorbo. Diego probó, frunció el ceño ligeramente. Sí, quizás un poco. «Es la receta de papá», dijo Isabel suavemente. «Él siempre lo hacía así». «Bueno, cada cocinero tiene su toque», continuó Carmen. «En mis tiempos las esposas aprendían las recetas de la familia del marido. No insistían en hacer las cosas a su manera. Mordí mi lengua. Literalmente mordí mi lengua para no responder». Isabel se encogió levemente. «Intentaré hacerlo mejor la próxima vez». «No te preocupes, amor», dijo Diego con esa voz condescendiente que usaba con ella. «Está bien para ser tu primer intento serio de cocinar algo tradicional». Primer intento. Isabel había cocinado ese cocido cientos de veces con su padre. Continué comiendo en silencio, observando, porque eso es lo que hago. Observo, analizo, busco patrones, y los patrones estaban ahí gritando, los signos. Observé cómo Isabel servía agua y nadie le daba las gracias. Observé cómo Carmen criticaba cada plato que salía de la cocina. Las verduras están un poco crudas. El chorizo podría estar más especiado. En mi casa siempre añadíamos más ajo. Observé cómo Diego corregía la forma en que Isabel colocaba los platos. Los tenedores van a la izquierda, Isabel. La servilleta va sobre el plato, no al lado. Observé cómo mi hija se hacía más pequeña con cada comentario, sus hombros hundiéndose, su cabeza bajando, su voz volviéndose más y más suave hasta que casi no podía escucharla. Y observé algo más, algo que mi cerebro de abogada registró automáticamente. La botella de agua que Carmen había colocado estratégicamente en la esquina de la mesa cerca de Isabel. El vaso vacío de Diego esperando ser rellenado. La forma en que Carmen miraba a Isabel, luego al vaso, luego a mí. Ella estaba esperando algo, orquestando algo. El momento llegó después del plato principal. Isabel se levantó para servir más agua. Tomó la botella que Carmen había colocado tan estratégicamente. Sus manos temblaban, habían estado temblando toda la noche. Se acercó a Diego para llenar su vaso. Y entonces sucedió. Una sola gota. Una maldita gota de agua cayó sobre el mantel blanco inmaculado. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera presionado pausa en el mundo. Diego dejó su tenedor sobre el plato, lentamente, deliberadamente. El sonido del metal contra porcelana resonó como un disparo en esa habitación. «Isabel», dijo, su voz peligrosamente calmada. «¿Ves lo que hiciste?». Mi hija abrió la boca para disculparse, pero no le dio tiempo. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta, pero fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Diego se levantó de su silla y le dio una bofetada a mi hija. ¡Paf! El sonido resonó en el comedor de techos altos. Isabel se tambaleó, levantó una mano hacia su mejilla incrédula. Antes de que pudiera recuperarse vino la segunda. ¡Paf! Esta vez más fuerte. Su cabeza giró violentamente hacia un lado, y entonces la tercera. ¡Paf! Isabel cayó. Simplemente se desplomó. Su cuerpo golpeó el suelo de mármol con un sonido sordo que nunca olvidaré. Y entonces escuché el sonido que me congeló la sangre. Aplausos. Carmen Romero estaba aplaudiendo, lentamente, deliberadamente, con esa sonrisa satisfecha en su rostro. «Así ella aprende», dijo Carmen todavía aplaudiendo. «Una esposa torpe necesita corrección. Yo también tuve que educar a mi esposo de esta forma. Es por su propio bien». 30 segundos. Durante 30 segundos completos no pude moverme, no pude respirar. 30 años defendiendo mujeres víctimas de violencia. 30 años procesando casos, 30 años preparándome para exactamente este momento, y no pude reaccionar. Pero esos 30 segundos no fueron parálisis, fueron cálculo, porque en mi cabeza el cerebro de abogada se activó, frío, clínico, procesando datos a velocidad de computadora. El análisis observación 1. Esta no es la primera vez. La reacción de Isabel fue de terror familiar, no de sorpresa. Ella sabía que esto pasaría.
Por eso me pidió que viniera. Por eso necesitaba un testigo. Observación 2. Carmen lo orquestó. La botella de agua, la posición, el momento. Ella quería que yo lo viera. Quería enseñarme mi lugar en esta familia. Quería mostrarme que ellos tenían el poder. Observación 3. Diego golpeó sin vacilación, sin mirar alrededor para ver si alguien lo veía, porque en su mente esto era aceptable. Normal. Correcto. Observación 4. Mi teléfono está en mi bolso. El modelo nuevo con grabación de alta calidad. Estamos en un país con leyes fuertes contra violencia de género. Violencia en flagrancia con testigo directo es arrestable inmediatamente. Observación 5. Inspector Javier Navarro me debe 20 favores. Es buena persona. Vendrá si lo llamo. Toda esta información procesada en 30 segundos. Y entonces me moví. Me levanté de mi silla. Ni Diego ni Carmen esperaban eso. Esperaban lágrimas, gritos histéricos, drama emocional, la típica reacción femenina que podrían usar para pintar a Isabel y a mí como locas o exageradas. Pero yo no soy típica. Caminé alrededor de la mesa con pasos medidos. Me arrodillé junto a Isabel. Ella estaba consciente, sangrando de la boca con su mejilla ya hinchándose. «Mamá», susurró. «Silencio, mi amor», dije suavemente. «Ahora yo hablo». Me levanté. Saqué mi teléfono del bolso. Diego me miraba con esa arrogancia que viene de años de salirse con la suya. «Elena, creo que deberías irte», dijo. «Este es un asunto entre Isabel y yo». No respondí. Marqué un número que tenía en marcación rápida desde hacía 20 años. Respondió al segundo timbre. «Javier», dije con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. «Soy Elena Martínez. Necesito una unidad de respuesta inmediata en calle Encinas, número 15, Pozuelo de Alarcón. Violencia de género en flagrancia. Testigo directo. Voy a activar la grabación de mi teléfono ahora. Por favor, mantén la línea abierta». «Elena, ¿estás segura?» «Completamente segura. Date prisa». Puse el teléfono en modo altavoz. Lo coloqué en el centro de la mesa junto al mantel manchado con esa gota de agua que había desencadenado el infierno. Me volví hacia Diego. «Repite lo que acabas de hacer», dije. «Cada palabra como hielo. Repite exactamente lo que tu madre acaba de decir. Por favor. Tengo toda la noche». La cara de Diego cambió de color. Del rojo arrogante al blanco fantasmal en 3 segundos. «Tú no puedes». «Puedo», lo interrumpí. «Soy abogada especializada en violencia de género desde hace 30 años. Llevo 218 casos ganados. Tengo contacto directo con la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer. Y acabas de golpear a mi hija delante de mí y delante de tu madre, quien aplaudió y justificó tu violencia convirtiéndola en cómplice legal según el artículo 153 del Código Penal». Me acerqué a Isabel. La ayudé a levantarse cuidadosamente. Revisé su rostro, su cuello, buscando otras lesiones. «Mamá», su voz quebrada. «Mamá, lo siento. Tú no tienes nada de qué disculparte». Diego dio un paso hacia nosotras. «Si me tocas», dije sin mirarlo, «son 3 delitos más. Amenaza, agresión a testigo clave, obstrucción a la justicia. ¿Quieres seguir sumando años de prisión?» Se detuvo. Carmen por primera vez en toda la noche había dejado de sonreír. «Esto es un asunto familiar», dijo con voz temblorosa. «No tienes derecho a...». «Tengo todo el derecho del mundo», la corté. «Soy testigo directo de un delito que se castiga con 6 meses a 3 años de prisión según la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y usted, señora Romero, como cómplice activa que justificó y celebró la violencia, puede enfrentar hasta 4 años adicionales». En ese momento escuchamos las sirenas. Javier había dicho que llegarían en media hora. Conocía a Javier desde hace 20 años. Trabajamos juntos en más casos de los que puedo contar. Él sabía que cuando yo llamaba era serio. Llegaron en 15 minutos. La llegada de la policía. 3 coches patrulla se estacionaron frente al chalet. Las luces azules y rojas pintando las paredes blancas de la urbanización. Vecinos saliendo a sus jardines curiosos. El escándalo que Diego tanto temía crear. 6 policías subieron a la casa. Javier Navarro entró primero. Inspector jefe, 55 años, padre de 3 hijas, uno de los buenos. «Abogada Martínez», me saludó formalmente. Luego vio a Isabel con el rostro marcado todavía temblando. Su expresión se endureció.
Flagrancia, 3 golpes directos. Testigo ocular. Grabación parcial en mi teléfono. Y cómplice presente. Asintió. Se volvió hacia Diego. Señor Romero tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Lo que siguió fue protocolo puro. Diego fue arrestado. Carmen también como cómplice. Los dos fueron esposados. Diego me miró con un odio que nunca olvidaré mientras le ponían las esposas. Esto no va a quedar así, amenazó. Mi familia tiene contactos. Mi tío es juez. Tus contactos no valen nada cuando hay evidencia sólida y testigos. Lo interrumpí. Y si intentas intimidarme o acercarte a mi hija Iya, voy a asegurarme personalmente de que cada día de tu condena lo pases en el penal más alejado de Madrid. Se lo llevaron, los dos. Carmen gritando sobre injusticias e influencias. Diego en silencio pero con ojos que prometían venganza. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, cuando el sonido de las sirenas se alejó, cuando finalmente quedamos solas, Isabel y yo, mi hija, se desmoronó. Se dejó caer en mis brazos y lloró. Lloró años de silencio. Lloró meses de miedo. Lloró semanas de sentirse atrapada en una pesadilla sin salida. Y yo la sostuve, como la sostuve cuando era bebé, como la sostuve cuando aprendió a caminar y se caía, como la sostuve cuando Antonio murió. La sostuve y dejé que llorara, porque a veces las lágrimas son el primer paso hacia la sanación. La primera noche Isabel durmió en su antigua habitación en mi casa de Salamanca esa noche. La habitación que habíamos mantenido exactamente como ella la dejó cuando se mudó su cama individual, con la colcha azul que eligió a los 15 años, sus diplomas y reconocimientos colgados en la pared, la fotografía de ella con Antonio en su graduación sobre el escritorio. «Hace tanto que no dormía aquí», susurró mientras le daba una de mis pijamas limpias. Le preparé té de manzanilla con miel como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Nos sentamos en su cama, yo con mi brazo alrededor de sus hombros. «Cuéntame todo», dije suavemente. «Desde el principio. Necesito saber cuándo empezó». Y entonces Isabel habló. Durante 3 horas mi hija me contó la verdad que había estado escondiendo durante 2 años. La confesión, la primera vez no fue un golpe, comenzó Isabel mirando su taza de té. Fue una palabra. Coqueta. Me contó sobre la luna de miel en Santorini. Sobre el mesero griego que le preguntó si la comida estaba bien. Sobre cómo Diego la llamó coqueta, por sonreír al responder. Pensé que había sido el vino, dijo, o el cansancio del viaje. Al día siguiente me compró flores rojas y se disculpó. Dijo que me amaba tanto que la idea de perderme lo volvía irracional. El ciclo clásico. Explosión, luna de miel. Calma, tensa explosión. Lo había visto cientos de veces. ¿Cuándo fue la siguiente vez? 2 meses después. Mi jefe me felicitó públicamente en una fiesta de la empresa. Me abrazó. Un abrazo profesional apropiado. Esa noche Diego gritó por primera vez. Me contó sobre los meses siguientes. Sobre cómo Diego lentamente la fue aislando, criticando su ropa, cuestionando sus amistades, controlando su tiempo. Empecé a tener miedo de todo, admitió. Miedo de hablar con compañeros de trabajo, miedo de sonreír demasiado, miedo de usar ropa que él considerara provocativa. Me medía constantemente. ¿Cuándo entraron los golpes? Isabel cerró los ojos. Hace 8 meses, unos días después de comprar la casa. Me contó sobre el diseñador de interiores, sobre cómo Diego la acusó de coquetear, a pesar de que Sebastián era abiertamente gay. Sobre la discusión que escaló, sobre el primer empujón contra la pared. No me golpeó con el puño, dijo, pero me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el yeso. Vi estrellas, sentí náuseas. Mis manos temblaban de rabia mientras la escuchaba. Se disculpó inmediatamente. Lloró. Dijo que no sabía qué le había pasado, que yo lo había provocado al mencionar mi dinero cuando se suponía que éramos un equipo. ¿Y Carmen? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El rostro de Isabel se endureció. Carmen lo empeoró todo. Se mudó a 3 calles de distancia hace 6 meses. Venía todos los días. Reorganizaba mi cocina. Criticaba todo lo que hacía. Me decía cómo educar a Diego como si fuera un niño. Te contó sobre su matrimonio todo el tiempo. Me contaba cómo puso en su lugar a su esposo cuando él se portaba mal.
Hablaba de golpearlo con objetos cuando se emborrachaba, de esconder su dinero cuando él no se comportaba bien. Se reía contando estas historias, mamá, como si fueran anécdotas graciosas. Un escalofrío me recorrió. ¿Crees que ella mató a su esposo? No lo sé, pero cada vez que lo menciona hay algo en sus ojos, algo frío, algo que me da miedo. Nos quedamos en silencio por un largo momento. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté finalmente, aunque sabía la respuesta. Porque tenía vergüenza, susurró Isabel. Tú eres Elena Martínez, la guerrera, la que salva a otras mujeres. ¿Cómo iba a decirte que yo, tu hija, me había convertido en exactamente el tipo de mujer que tú rescatas? La abracé más fuerte. Eso termina hoy. Y así fue, pero no sabíamos que la verdadera guerra apenas comenzaba. Lunes por la mañana, el teléfono sonó a las 7:30 a.m. Era Javier Navarro. Elena, tenemos un problema. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó? Diego Romero fue liberado hace 2 horas. El juez Enrique Romero, su tío, intervino. La orden de alejamiento fue suspendida temporalmente para revisión adicional. ¿Cómo es posible? Tú sabes cómo. Favores entre amigos. El sistema funcionando para quien tiene las conexiones correctas. Voy a apelar inmediatamente. Lo sé, pero Elena, ten cuidado. Esta familia tiene más poder del que anticipábamos. Colgué y me quedé mirando mi teléfono. Isabel apareció en la puerta de la cocina con mi bata demasiado grande para ella. ¿Qué pasó? Le conté. Vi cómo su rostro palidecía. Mamá, quizás deberíamos... No, la corté. No vamos a retroceder, vamos a pelear más duro. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentí el peso de lo que enfrentábamos. El contraataque comienza. A las 10:00 a.m., mi asistente Lucía me llamó. Abogada, llegó un mensajero. Dejó esto. Me envió una foto por WhatsApp. Era una demanda. Diego y Carmen nos demandaban por difamación, acusación falsa y daño moral. Pedían 5 millones de euros en compensación. 5 millones, una cantidad diseñada para intimidar. A las 11:00 a.m., Lucía llamó otra vez. También llegó una notificación de Hacienda. Van a auditar el bufete. Alguien presentó una denuncia anónima alegando evasión fiscal. Por supuesto que lo hicieron. A las 2:00 p.m. recibí una citación del Colegio de Abogados de Madrid. Una queja formal había sido presentada contra mí, conflicto de intereses, al representar a mi propia hija, uso de influencia personal con autoridades, conducta poco ética. 30 años de carrera impecable. Y ahora, por defender a mi hija, mi licencia estaba en riesgo. La llamada de Carmen, el teléfono sonó a las 5:00 p.m. Número desconocido. Contesté. Elena, era Carmen. Su voz ya no era melosa, era acero frío. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Al contrario, tenemos mucho. Mi libertad, el futuro de mi hijo y lo que estoy dispuesta a hacer para proteger ambas cosas. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una solución. Retira los cargos. Convence a Isabel de aceptar un divorcio amigable sin compensación. Y yo me aseguraré de que todas estas complicaciones desaparezcan. Complicaciones, Carmen, tu hijo golpeó a mi hija. Tú aplaudiste. Eso no son complicaciones, son crímenes. Elena, suspiró como si fuera una niña tonta. Mira lo que está pasando. La demanda, la auditoría, la queja profesional. Y esto es solo el comienzo. Mi familia tiene recursos, buenos abogados, conexiones. Podemos prolongar esto años, décadas. Que lo intenten. O podríamos terminar esto ahora, civilizadamente. Todos seguimos con nuestras vidas. La respuesta es no. Vas a arrepentirte, Elena. Lo dudo. Colgué antes de que pudiera responder. Isabel estaba en la puerta del estudio escuchando. Mamá, 5 millones de euros. Eso podría arruinarnos. No van a ganar esa demanda. Es táctica de intimidación pura. Pero tu licencia, tu bufete. Me levanté y tomé sus manos entre las mías. Escúchame bien. Vamos a perder cosas en esta pelea. Quizás dinero, quizás tiempo, quizás algunas amistades. Pero hay algo que no vamos a perder: tu vida, tu dignidad, la verdad. Y cuando todo esto termine vas a poder vivir contigo misma. Porque hiciste lo correcto. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo. Nunca. Pero esa noche sola en mi habitación me permití dudar.
Me permití sentir miedo. ¿Podríamos realmente ganar contra una familia con tanto poder? Miércoles 4:00 am. El teléfono me despertó de un sueño intranquilo. Elena, era Javier. Su voz sonaba diferente, emocionada. Necesitas venir a la comisaría. Ahora. ¿Qué pasó? Llegó un paquete. Anónimo. Tienes que ver lo que contiene. Conduje por Madrid vacío a las 4:30 de la mañana. Las calles desiertas, los semáforos parpadeando en amarillo. Llegué a la comisaría de Leganitos en 20 minutos. Javier me esperaba en su oficina. Sobre su escritorio había una caja de cartón simple sin marca sellada con cinta adhesiva común. Llegó a las 3:45. Las cámaras captaron a alguien dejando la estatura media completamente cubierto con sudadera y gorra. Imposible identificar. ¿Qué hay dentro? Mejor te lo muestro. El contenido abrió la caja. Dentro había 3 memorias USB, una carpeta de Manila con fotografías, otra carpeta con documentos. Un sobresellado. Javier insertó la primera USB en su computadora. Prepárate, me advirtió. Le dio play. La voz de Carmen Romero llenó la oficina. Inconfundible, clara como el cristal. No seas ingenuo, Diego. Esa mocosa y su madre no van a detenerse. Tienen que entender quiénes somos, quiénes hemos sido siempre. La voz de Diego, ya le envié los mensajes como dijiste. Está dudando, mamá. Puedo sentirlo. Si sigo presionando va a ceder. No basta con que ceda. Necesitamos destruir su credibilidad completamente. Ya contraté al equipo de relaciones públicas. Van a crear el blog, manejar las redes sociales, todo. Para el fin de semana la mitad de Madrid va a pensar que Isabel es una mentirosa calculadora. Y la abogada, la madre, es más complicada. Ella tiene una reputación sólida, pero todo el mundo tiene secretos. Ya puse a mi investigador privado a buscar. Si no encuentra nada real, fabricaremos algo. Una denuncia fiscal falsa ya está en proceso. Sentí náuseas. Todo había sido calculado. Cada movimiento. Javier pausó la grabación. Hay 4 horas más de conversaciones. Todas grabadas durante las últimas 3 semanas. Alguien plantó dispositivos de escucha en la casa de Carmen. ¿Quién? No lo sabemos, pero quien fuera nos dio oro puro. La carpeta de Ramón Romero abrió la primera carpeta. Contenía fotografías de documentos oficiales. Certificado de defunción de Ramón Romero. Leyó Javier. Esposo de Carmen. Murió hace 12 años por traumatismo cráneoencefálico severo secundario a caída accidental por escaleras. Pasó a la siguiente página. Era el informe forense original. Mira esto, señaló una sección con notas marginales escritas a mano. Patrón de lesiones inconsistente con caída accidental. Múltiples contusiones en cráneo sugieren golpes repetidos. Recomiendo investigación adicional. ¿Por qué no se investigó? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque el fiscal que cerró el caso era Eduardo Romero, hermano de Ramón, tío de Diego, el mismo que ahora es juez. Más fotografías. Testimonios de vecinos que nunca fueron incluidos en el expediente oficial. Declaraciones de un primo de Ramón que vio moretones extraños semanas antes de la muerte. Todo archivado, ignorado, enterrado. Pero hay algo más, dijo Javier sacando otra USB. Esta es de hace 3 días. Le dio play. Twist 3. La verdad sobre Ramón. La grabación comenzó a mitad de conversación. Carmen y Diego en lo que sonaba como la sala de Carmen. Mamá, necesito preguntarte algo. La voz de Diego sonaba tensa. Sobre papá. ¿Qué pasa con tu padre? La verdad. Necesito la verdad. ¿Lo mataste? Silencio largo. Tan largo que pensé que la grabación se había cortado. No, dijo Carmen finalmente. No lo maté. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Él se mató solo, continuó Carmen, su voz fría sin emoción. Tu padre era un débil Diego, un hombre sin columna vertebral. Durante años traté de fortalecerlo, de hacerlo digno, pero él no podía soportar la presión. ¿Qué quieres decir? Se tiró por las escaleras. Yo estaba en la cocina. Escuché el ruido. Cuando llegué estaba al pie de las escaleras, todavía consciente. ¿Sabes qué me dijo? Perdóname, como si yo fuera quien necesitara perdón. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Había una nota, continuó Carmen, una nota patética sobre no poder soportar más, sobre sentirse atrapado. La quemé, llamé a tu tío Eduardo,
Le expliqué que no podíamos permitir que el nombre Romero fuera manchado por un suicidio, que tu futuro dependía de mantener esto en silencio. Y él aceptó. Es familia. La familia protege a los suyos. Pagamos al forense para que no hiciera preguntas. Pagamos al juez para que cerrara el caso rápido. Y la vida continuó. Pero tenía 12 años. Me dijiste que fue un accidente. Y tenías que creerlo. Un padre suicida es peor que un padre muerto en accidente. Te protegí, Diego, como siempre te he protegido. La grabación terminó. Javier y yo nos miramos en silencio. No fue asesinato directo, dije finalmente, pero fue abuso psicológico que llevó al suicidio. Y luego obstrucción a la justicia, soborno de funcionarios públicos, destrucción de evidencia. Suficiente para reabrir el caso, confirmó Javier. Y para agregar cargos contra Carmen. Y contra el juez Eduardo. La revelación completa pasamos las siguientes 2 horas revisando todo el contenido del paquete. Había registros financieros mostrando pagos de Carmen a Eduardo Romero durante 12 años. Había emails entre Carmen y Diego planeando exactamente cómo manejar a Isabel. Había fotografías de la casa donde murió Ramón con mediciones forenses que contradecían la versión oficial. Y había algo más. Una carta escrita a mano sin firma dentro del sobre sellado. Señora Martínez, durante 15 años trabajé en la casa de Carmen Romero. Vi cosas que nunca debí ver. Escuché cosas que nunca debí escuchar. Callé por miedo, por necesidad, por cobardía. Pero cuando vi lo que le hicieron a su hija, una mujer joven brillante con toda la vida por delante, no pude seguir callada. Ramón Romero era un buen hombre. Carmen lo destruyó lentamente día tras día, hasta que prefirió morir antes que seguir viviendo con ella. Y ahora su hijo está haciendo lo mismo con Isabel. Este ciclo tiene que terminar. Las grabaciones son reales. Los documentos son auténticos. Úselos. Haga justicia. Una amiga anónima. Empleada doméstica, dije. Alguien que estuvo ahí todo el tiempo. Invisible, escuchando todo. ¿Crees que podamos encontrarla?, preguntó Javier. No importa. Nos dio lo que necesitábamos. Salí de la comisaría cuando el sol empezaba a salir sobre Madrid. El cielo rosa y dorado sobre los tejados de Malasaña. Conduje directo a casa. Isabel estaba despierta tomando café en la cocina. Mamá, ¿dónde estabas? Ganando la guerra. Le conté todo. Sobre las grabaciones, sobre Ramón, sobre la carta anónima. Cuando terminé, Isabel tenía lágrimas en los ojos. Su padre se suicidó por ella, y ahora Diego está repitiendo el patrón. Los ciclos de violencia se transmiten, dije, pero también se pueden romper, y eso es lo que vamos a hacer. El periodista, 2 días después mi teléfono sonó. Número desconocido, pero esta vez contesté. Señora Martínez, soy Marcos Vidal, periodista de El País. Tiene unos minutos, normalmente cuelgo a periodistas. Pero algo en su tono me hizo pausar. Depende de para qué. Llevo 2 años investigando a la familia Romero. Intenté publicar un artículo el año pasado. Me amenazaron con una demanda. Mi editor se echó atrás. Pero ahora que el caso de su hija es público, quiero ayudar. ¿Por qué? Porque conozco a otra mujer, otra víctima de Diego Romero, y merece que su historia se escuche. Nos reunimos esa tarde en un café discreto en Lavapiés. Marcos Vidal era joven, quizás 35, con esa determinación obsesiva de los buenos periodistas investigativos. Se llama Claudia Herrera. Comenzó mostrándome una fotografía en su tablet. Una mujer joven bonita con una cicatriz apenas visible en la mejilla. Salió con Diego 2 años antes de conocer a Isabel. Mi corazón se aceleró. Estuvieron juntos 18 meses. Según mis fuentes, terminó igual que con Isabel. Control, celos, violencia. Ella denunció, sí, en 2019, a la comisaría de Salamanca, pero retiró los cargos 3 días después. ¿Por qué? Carmen la visitó. Le ofreció 50.000 euros y un acuerdo de confidencialidad. Claudia aceptó. Necesitaba el dinero, su padre estaba enfermo. ¿Dónde está ahora? Sevilla. Se mudó allí como parte del acuerdo. No puede hablar públicamente sobre Diego sin violar el NDA y tener que devolver el dinero más penalización. Pero tú puedes escribir sobre ella sin nombrarla. Exacto. Fuente anónima cercana a la situación. Y si el artículo genera suficiente presión pública, quizás Claudia encuentre el coraje para hablar a pesar del NDA. Necesito hablar con ella.
Marcos dudó. Es arriesgado. Si Carmen descubre que está hablando contigo... Entiendo el riesgo, pero Isabel necesita saber que no está sola, que no es la primera, que nada de esto es su culpa. Twist 4. Claudia habla. 2 días después, Isabel y yo estábamos en un tren AVE hacia Sevilla. Claudia nos recibió en un apartamento pequeño en Triana. 32 años trabajando como contadora en una empresa mediana. Sola, reconstruyendo su vida ladrillo a ladrillo. No debería estar haciendo esto, dijo mientras nos servía café. Sus manos temblaban ligeramente. Si Carmen se entera, no tiene que saberlo, le aseguré. No grabaremos nada, solo queremos escuchar. Claudia miró a Isabel por largo rato. ¿Te pareces a mí?, dijo finalmente. Hace 3 años, esa mirada, ese peso en los hombros. ¿Cómo empezó?, preguntó Isabel suavemente. Y Claudia contó su historia. Era espeluznantemente similar a la de Isabel. Diego encantador al principio. Perfecto. Atento. Luego los pequeños comentarios sobre su ropa. Las preguntas sobre con quién hablaba. Los celos cada vez más irracionales. La primera vez que me golpeó fue porque sonreí a un mesero, dijo Claudia. Solo le estaba dando las gracias por traer la cuenta. Diego me abofeteó en el coche de regreso a casa. Luego lloró. Se disculpó. Compró flores. ¿Y Carmen?, pregunté. El rostro de Claudia se endureció. Ella era peor que Diego. Al principio parecía amable. Me invitaba a tomar té. Me daba consejos sobre cómo ser una buena novia. Pero los consejos eran veneno disfrazado de dulce. ¿Qué tipo de consejos? Los hombres necesitan sentirse en control. Una buena mujer no contradice a su pareja en público. Si Diego se enoja es porque te preocupa. Me estaba enseñando a ser víctima. ¿Por qué retiraste los cargos?, preguntó Isabel. Claudia cerró los ojos. Carmen llegó a mi casa 3 días después de que denuncié. Traía un maletín con 50.000 euros en efectivo y un contrato. Me dijo, puedes ser inteligente y aceptar esto, o puedes ser tonta y arruinar tu vida en una batalla legal que nunca ganarás. Mi padre necesitaba un tratamiento que la seguridad social no cubría. 50.000 euros era exactamente lo que necesitábamos. Así que firmé. Tomé el dinero. Retiré los cargos y me mudé a Sevilla para cumplir con el acuerdo. ¿Supiste que Diego se casó con Isabel? Lo vi en las redes sociales. Quise advertirte, le dijo a Isabel. Pero el NDA es claro. Cualquier comunicación con novias o esposas futuras cuenta como violación. Habría perdido el dinero y mi padre habría muerto. Isabel tomó la mano de Claudia. No es tu culpa. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero ahora puedo ayudar. Marcos dice que si da testimonio anónimo para su artículo podemos protegerte, dije. El NDA probablemente no es ejecutable si hay un crimen subyacente. Y con las nuevas evidencias contra Carmen podemos argumentar que el acuerdo fue hecho bajo coacción. ¿Estás segura? Estoy segura de que 2 mujeres testificando sobre el mismo patrón de abuso es mucho más poderoso que una sola. Estoy segura de que juntas podemos detener a Diego antes de que haya una tercera víctima. La campaña de desprestigio. Mientras nosotras construíamos nuestro caso, Carmen lanzaba su contraataque en las redes sociales. El blog apareció un lunes por la mañana. La verdad sobre falsas acusaciones. El caso Romero. Diseño profesional. Escritura persuasiva. Fotografías sacadas de contexto. El artículo pintaba a Diego como un esposo amoroso víctima de una abogada feminista radical, yo y su hija manipuladora y cazafortunas, Isabel. Había una foto de Isabel en una fiesta riendo con una copa de vino. El pie de foto, así se ve una mujer traumatizada 2 semanas después de destruir la vida de su esposo. La foto era de 6 meses antes de los golpes, de una cena de trabajo, pero sin contexto parecía evidencia de que Isabel mentía. El blog fue compartido 3.000 veces en 24 horas. #Justicia para Diego Trending en Twitter Madrid. Isabel perdió 200 seguidores en Instagram en 2 días. Los comentarios en sus fotos eran crueles, mentirosa. ¿No te da vergüenza destruir a un hombre bueno? Cazafortunas. Tu suegra me contó la verdad. Eres una manipuladora. Mamá Isabel me mostró su teléfono con manos temblorosas. Están destruyendo mi reputación. Es temporal, dije tratando de sonar más segura de lo que me sentía.
La verdad siempre sale, pero la verdad tarda, y mientras tanto el daño se hacía. La empresa de Isabel llamó. Su licencia indefinida se convertía en terminación de contrato por mutuo acuerdo. Es por la imagen de la compañía, explicaron. Nada personal. Personal. Todo era personal. El artículo de Marcos Pero entonces llegó nuestra venganza. Una semana después del blog de Carmen El País publicó el artículo de Marcos Vidal en primera plana, El patrón oculto, cuando la violencia tiene apellido. El artículo era brillante. Marcos escribió sobre patrones de abuso en familias poderosas, sobre cómo el dinero y las conexiones protegen a los perpetradores. Y aunque no nombró a Diego directamente por razones legales, cualquiera en Madrid sabía de quién hablaba. Citó a una fuente anónima, Claudia, que describió un patrón idéntico de abuso, encanto inicial, control progresivo, violencia payoff para silenciar. Mencionó irregularidades en la muerte de Ramón Romero. Citó las notas marginales del forense. Hizo preguntas incómodas sobre por qué el caso se cerró tan rápido. El artículo se volvió viral. 100.000 lecturas en 24 horas. Otros medios recogieron la historia. La conversación en redes sociales empezó a cambiar. Nuevo hashtag. Yo creo a Isabel Mujeres comenzaron a compartir sus propias historias. De abuso, de familias poderosas, de sistemas que protegen a los agresores. El Tribunal de Opinión Pública empezó a volverse a nuestro favor. 6 semanas después del arresto, Diego pidió ver a Isabel. Su abogado Beatriz Sánchez llamó. El señor Romero quiere una reunión cara a cara con su esposa para discutir posibilidades de reconciliación. Absolutamente no, dije. Es su derecho legal, respondió Beatriz fríamente. Técnicamente siguen casados. A menos que Isabel presente demanda de divorcio, él puede solicitar estas reuniones. Colgué furiosa, pero Isabel había escuchado. Quiero ir, dijo. ¿Qué, Isabel, no? Necesito hacer esto, mamá. Necesito mirarlo a los ojos y decirle lo que nunca pude decirle cuando estábamos juntos. Necesito cerrar esto. Javier Navarro organizó la reunión. Sala de visitas de la prisión de Soto del Real. Supervisada, con cámara de seguridad. Javier y yo observaríamos desde otra sala a través de un monitor. El encuentro. Isabel se vistió cuidadosamente ese día. Un vestido azul simple pero elegante, maquillaje suave, cabello recogido en un moño. Se veía hermosa, fuerte. Nada como la mujer rota que Diego esperaba encontrar. Diego entró esposado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. La ropa de prisión le quedaba grande. Cuando vio a Isabel, su rostro pasó por una secuencia de emociones: sorpresa, alivio, esperanza. Isa, dijo, su voz quebrándose. Viniste, sabía que vendrías, sabía que todavía me amas. Isabel no respondió inmediatamente. Solo lo miró con una expresión que no pude descifrar. Siéntate, Diego, dijo finalmente. Él obedeció sentándose frente a ella con las manos esposadas sobre la mesa. Cometí un error, comenzó él inmediatamente. Un error terrible. Esa noche, no sé qué me pasó. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglar todo. Si tan solo me perdonas. No vine a perdonarte. Silencio absoluto. ¿Qué? No vine a perdonarte, Diego. Vine a decirte la verdad que debí haberte dicho hace 3 años. Isa, por favor. No, ahora me toca hablar a mí. Por primera vez en nuestro matrimonio vas a escucharme sin interrumpir, sin gritar, sin golpear. Diego cerró la boca. Algo en el tono de Isabel le dijo que esta vez era diferente. Y entonces mi hija habló, con una voz clara, firme, sin temblor. Le contó sobre el miedo constante, sobre medirse cada palabra, cada gesto, sobre perder peso porque su estómago estaba siempre en nudos, sobre despertar cada mañana preguntándose qué versión de Diego encontraría, el encantador o el monstruo. Me convertiste en una sombra de quien era, dijo Isabel. La mujer que fui, la científica, la soñadora, la que reía sin miedo, esa mujer murió en nuestro matrimonio. Y lo peor es que durante mucho tiempo te dejé matarla. Isa, todo lo que hice fue porque te amaba. No, lo interrumpió ella. Lo que sentías no era amor, era posesión. Yo no era tu esposa, era tu propiedad.
Algo que creías que podías controlar, manipular, castigar cuando no obedecía. Lágrimas comenzaban a caer por el rostro de Diego. Tu madre te enseñó que así es como se ama, continuó Isabel, porque así fue como ella amó a tu padre, con control, con violencia, hasta que él prefirió morir antes que seguir viviendo con ella. No metas a mi madre en esto. Tu madre destruyó a tu padre Diego, lo empujó psicológicamente hasta que se tiró por esas escaleras, y luego te mintió toda tu vida. Te crió con esa mentira. Te enseñó que la violencia era normal, que el control era cariño, que las víctimas eran culpables. Eso es mentira. Tenemos las grabaciones. Tu madre confesó. Todo. Diego se desmoronó. Literalmente se dobló sobre la mesa sollozando. No sé quién soy sin ella, admitió entre lágrimas. No sé cómo ser. Y esa, dijo Isabel levantándose, es exactamente la tragedia, porque podrías haber sido diferente, podrías haber elegido romper el ciclo, pero elegiste ser como ella. Caminó hacia la puerta. Diego levantó la cabeza. ¿Qué va a hacer de mí?, preguntó con voz de niño perdido. Isabel se detuvo sin voltear. No lo sé, y honestamente Diego ya no es mi problema. Vine aquí por una razón para decirte que ya no tengo miedo de ti, que ya no me culpo por lo que me hiciste, que entiendo que fuiste tanto víctima como perpetrador, pero eso no excusa lo que hiciste. Se volvió para mirarlo una última vez. Estoy iniciando el divorcio, voy a recuperar mi vida, y nunca más vas a tener poder sobre mí. Adiós, Diego, espero que encuentres la ayuda que necesitas. No por mí, por ti, y por cualquier mujer que tenga la desgracia de cruzarse en tu camino en el futuro. Isa, por favor. El amor no duele, Diego. Lo que tú sentías nunca fue amor. Y salió. Cuando la puerta se cerró, la vi transformarse. Los hombros que había mantenido tensos durante toda la conversación finalmente se relajaron. Lágrimas que había estado conteniendo cayeron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. El juicio de Diego comenzó 4 meses después del arresto. 3 semanas de testimonios, de evidencia, de argumentos legales. El fiscal presentó nuestro caso, las fotografías de las lesiones de Isabel, mi testimonio como testigo ocular, las grabaciones del teléfono, los mensajes de texto amenazantes. Claudia testificó, a pesar del NDA, a pesar del riesgo. Contó su historia frente a un tribunal lleno, su voz temblando pero firme. Isabel testificó. Durante 2 horas describió los años de abuso. No lloró, simplemente contó la verdad. La defensa intentó todo. Trauma infantil, estrés laboral, provocación por parte de Isabel, testigos de carácter diciendo que Diego era un buen hombre, pero la evidencia era abrumadora. El veredicto de Diego, el jurado deliberó 4 horas. Culpable, de todos los cargos, violencia de género agravada, amenazas, violación de orden de alejamiento, pero la sentencia, 3 años de prisión, no 5, no 6, 3. El juez consideró atenuantes: trauma infantil, falta de antecedentes penales, potencial de rehabilitación. Isabel apretó mi mano cuando leyeron la sentencia. No dijo nada, pero en sus ojos vi decepción mezclada con alivio. No era justicia perfecta, pero era justicia. Orden de alejamiento permanente, terapia obligatoria, registro de agresores. Diego no lloró cuando leyeron el veredicto. Solo miró a Isabel con expresión vacía, como si finalmente entendiera que había perdido para siempre. El juicio de Carmen. El juicio de Carmen llegó 1 mes después. Más complicado. No había evidencia de asesinato directo, solo de encubrimiento. Pero teníamos sus propias palabras confesando la destrucción de evidencia. Registros financieros de sobornos. Testimonio de Luis Romero, el primo que había intentado hablar hace 12 años. Las grabaciones sobre el plan para destruir a Isabel. El fiscal argumentó obstaculización a la justicia, soborno de funcionarios públicos, complicidad en violencia de género. La defensa, una madre protegiendo a su hijo. Acciones de una viuda en duelo. No hubo violencia directa. El veredicto de Carmen: culpable de obstaculización a la justicia, culpable de soborno, culpable de complicidad. 8 años de prisión, no 12. Pero suficiente. Carmen gritó cuando leyeron la sentencia. Perdió completamente su compostura.
Gritó que el sistema estaba corrupto, que éramos nosotras las criminales. «Usted destruyó a mi familia», me gritó mientras los guardias la sacaban. «Usted destruyó su propia familia», respondí calmadamente. «Yo solo me aseguré de que pagara por ello». Twist Fink, final la verdadera heroína. Después del veredicto, mientras salíamos del tribunal, un hombre mayor se acercó a mí. «Señora Martínez, lo reconocí del juicio. Luis Romero, el primo de Ramón. No fui yo quien envió el paquete», dijo en voz baja. «Quemón, la persona que envió las grabaciones fue Pilar. Pilar, la empleada doméstica de Carmen. Trabajó para ella durante 15 años. Lo vio todo. El abuso a Ramón, la nota, la llamada al juez. Cómo Diego aprendió la violencia de su madre. ¿Por qué no testificó? Miedo. Es inmigrante sin papeles. Si Carmen la denuncia, la deportan. Pero su conciencia no la dejaba dormir, especialmente después de ver lo que Diego le hizo a Isabel. ¿Dónde está ahora? Se mudó a Valencia con su hija. Usa el dinero que ahorró todos esos años. Quiere empezar un pequeño negocio de limpieza. Saqué mi teléfono. Necesito su número. No quiere ser contactada. Me pidió que le dijera algo. Salvé a su hija porque tengo una hija. Y ninguna madre debería ver lo que yo vi. Sentí lágrimas en mis ojos. ¿Puedes darle un mensaje de mi parte? Por supuesto. Dile que gracias no es suficiente. Dile que salvó más que a mi hija. Salvó a todas las hijas futuras. Dile que el mundo necesita más mujeres como ella. Luis asintió. Se lo diré. Se alejó y me quedé parada en las escaleras del tribunal pensando en Pilar. Una mujer que nadie notaba, invisible, marginada, sin poder. Y sin embargo, ella tenía el mayor poder de todos, la verdad. 6 meses después, Isabel vendió la casa de Pozuelo. No podía volver ahí. Demasiados fantasmas. Compró un apartamento pequeño en Malasaña, 70 metros cuadrados con balcón, luz natural, plantas en cada ventana. Es mío, me dijo el día que se mudó. Completamente mío. Nadie puede destruirlo. Nadie puede quitármelo. Encontró trabajo en una startup farmacéutica en Barcelona. Empresa más pequeña pero con valores alineados, medicina accesible para todos. Y conoció a alguien. Miguel, pediatra gentil paciente. Empezaron como amigos. Café ocasional. Conversaciones sobre trabajo. Lento. Sin presión. Es tan diferente, mamá, me dijo una tarde. Me pregunta mi opinión. Respeta cuando digo no. Me alienta a pasar tiempo con mis amigos. Es tan raro que sea normal. Así debería ser siempre. Lo sé ahora, gracias a ti, y gracias a papá por mostrarme cómo se ve el amor real. En cuanto a mí, mi licencia nunca fue suspendida. La auditoría encontró todo en orden. La queja profesional fue retirada. Y algo inesperado, recibí llamadas de 5 mujeres diferentes diciendo que nuestra historia les dio el coraje de denunciar a sus propios abusadores. Vi cómo usted peleó por su hija, me dijo una de ellas. Y pensé, si una abogada exitosa no tuvo vergüenza de admitir que su hija era víctima, entonces yo tampoco debería tenerla. Ese fue mi verdadero pago. Carmen sufrió un derrame cerebral en prisión después de 8 meses. Sobrevivió pero quedó parcialmente paralizada. Necesita asistencia para todo. La mujer que controló todo ahora no controla nada. No me siento feliz por su sufrimiento, pero tampoco siento lástima. El universo, descubrí, tiene su propia forma de balance. 6 meses después del veredicto, el otoño llegó a Madrid con esa luz dorada que hace que la ciudad parezca pintada por Sorolla. Las hojas del retiro se volvieron color miel. El aire se llenó del olor de castañas asadas en las esquinas. Y por primera vez en años respiré sin sentir un peso en el pecho. Isabel seguía viviendo conmigo en Salamanca. No por miedo, la orden de alejamiento era clara. Diego estaba en Soto del Real Carmen, en la prisión de mujeres de Alcalá Meco, sino porque ninguna de las dos quería estar sola. Nos habíamos acostumbrado a tomar café juntas por las mañanas, a cocinar la cena, mientras conversábamos sobre el día, a ver películas viejas los viernes por la noche. Éramos como compañeras de piso, madre e hija, pero también amigas, supervivientes. Llegó otra carta de Diego, le dije una mañana de octubre, mostrándole el sobre con el sello de la prisión. Isabel levantó la vista de su café. ¿La leíste? Por supuesto, como siempre. Era nuestro acuerdo.
Yo leía primero todas las cartas de Diego. Si contenían amenazas o manipulación las destruía. Si parecían genuinas, le contaba a Isabel el contenido. Ella decidía si quería leerlas. ¿Qué dice esta vez? Lo mismo, que está en terapia, que finalmente entiende lo que hizo mal, que espera que seas feliz, que no espera perdón. Isabel asintió lentamente. ¿Crees que sea sincero? Creo que está empezando a enfrentar la verdad. Si eso se convertirá en cambio real, solo el tiempo lo dirá. Pero ya no es tu responsabilidad salvarlo, Isa. Lo sé. Tomó un sorbo de café. ¿Sabes qué es raro? Ya no lo odio. Siento nada, como si fuera un capítulo de un libro que ya cerré. Eso se llama sanar. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Las primeras semanas después del juicio, Isabel apenas sonreía. Ahora las sonrisas venían más fácilmente, como músculos que estaban reaprendiendo a funcionar. Las noticias de Carmen sufrió el derrame cerebral en noviembre. El director de la prisión me llamó para informarme. Parálisis del lado izquierdo, afasia parcial. Va a necesitar cuidados constantes. ¿Me está pidiendo compasión? Pregunté. Solo la estoy informando. Legalmente, como familia de la víctima, tiene derecho a saber. Colgué y me quedé mirando el teléfono por largo rato. Debería sentir algo. Satisfacción, lástima, pero solo sentía vacío, como Isabel con Diego. Carmen había sido un monstruo en mi vida durante 3 años. Y ahora era simplemente una mujer vieja enferma enfrentando las consecuencias de sus acciones. El karma, descubrí, no necesita nuestra ayuda. Solo necesita tiempo. ¿Vas a visitarla?, me preguntó Isabel cuando le conté. No, pero tú puedes hacerlo si necesitas. Isabel consideró por un momento. Quizás algún día, para cerrar ese capítulo también, pero no ahora. Ahora necesito enfocarme en vivir, no en mirar atrás. Sabia mi hija, tan sabia. La familia Romero se desmorona. El escándalo destruyó a la familia Romero. El juez Enrique Romero renunció antes de que lo forzaran. Una investigación interna reveló que había usado su influencia inapropiadamente, no solo en nuestro caso, sino en docenas de otros durante 20 años. El primo fiscal también enfrentó cargos. Obstrucción a la justicia. Encubrimiento. Su carrera terminada. Los activos de la familia fueron congelados para pagar las compensaciones ordenadas por el tribunal: 250.000 euros para Isabel, 50.000 para Claudia, más los honorarios legales. La casa de Pozuelo fue puesta en venta. Permaneció en el mercado durante meses, nadie quería comprar la casa donde pasó eso. Finalmente se vendió con un descuento del 30%. El apellido Romero, antes sinónimo de poder y prestigio en Madrid, ahora era sinónimo de escándalo. ¿Te sientes satisfecha?, me preguntó Javier Navarro durante un café. No se trata de satisfacción, respondí. Se trata de justicia, imperfecta, incompleta, pero justicia al fin. 3 años parece poco para lo que hizo. Es más de lo que muchas víctimas consiguen. Y la verdadera condena de Diego no son los 3 años en prisión. Es vivir el resto de su vida sabiendo lo que es. Es enfrentar su propio reflejo cada mañana. Javier asintió. ¿Y tú, cómo estás realmente? Era una pregunta que nadie me hacía. Todo el mundo asumía que yo, la abogada fuerte, la guerrera, estaba bien. Cansada, admití. Pero también libre. Por primera vez en años no tengo que estar en modo batalla. Puedo simplemente ser. ¿Qué vas a hacer ahora? Todavía no lo sé, pero algo diferente, algo que importe. El apartamento de Isabel encontró su apartamento en febrero. Malasaña. 7º piso sin ascensor, pero a ella no le importaba. 70 metros cuadrados con balcón que daba a una calle estrecha, llena de grafitis coloridos y bares vintage. Ven a verlo, mamá, me llamó emocionada. Es perfecto. Subí los 7 pisos, mis rodillas de 56 años protestando en cada escalón, y entré en el espacio que sería su nuevo hogar. Luz. Lo primero que noté fue la luz. Ventanas grandes que dejaban entrar el sol de Madrid. Paredes blancas esperando ser decoradas. Pisos de madera clara. Espacio abierto, cocina integrada con la sala sin paredes que separaran o encerraran. Lo opuesto completo a la casa de Pozuelo. ¿Qué piensas? Isabel estaba radiante. Cabello más largo ahora casi tocando sus hombros. Jeans y suéter simple.
sin maquillaje pesado, solo ella. Es perfecto, dije honestamente. Es totalmente tú. Pasamos el siguiente mes decorándolo juntas. Fue terapéutico. Elegir colores amarillos, verdes, azules, nada de grises o beiges. Buscar muebles en mercadillos del rastro. Pintar las paredes nosotras mismas manchándonos de pintura riendo como no reíamos en años. ¿Recuerdas cuando decoramos mi cuarto de la universidad?, dijo Isabel mientras pintábamos la pared del dormitorio de amarillo girasol. Tu padre insistió en que ese tono de morado era demasiado atrevido. Reí. Pero tú lo pintaste de todos modos. Y él terminó diciéndome que era su color favorito. Silencio cómodo mientras seguíamos pintando. Lo extraño, dijo Isabel suavemente. Extraño preguntarle su opinión. Extraño sus consejos terribles sobre decoración. Él estaría tan orgulloso de ti, Isa, de tu fuerza, de cómo reconstruiste tu vida. Espero que sí. Colocamos una fotografía de Antonio en la estantería de la sala. Él sonriendo en su estudio rodeado de planos. Isabel la miraba cada mañana antes de irse al trabajo. Buenos días, papá, le decía. Un ritual pequeño pero importante. El nuevo trabajo. Isabel encontró trabajo en abril. Biopharma Innovación, una startup farmacéutica en Barcelona. Pequeña, solo 25 empleados, pero con una misión que le importaba desarrollar medicamentos asequibles para enfermedades raras. Es todo lo que siempre quise hacer, me dijo cuando le ofrecieron el puesto. Ciencia que importa, que ayuda. Vas a mudarte a Barcelona, Van. No completamente, el trabajo es híbrido. 2 semanas al mes en Barcelona, 2 en Madrid trabajando remoto. Perfecto para mantener mi apartamento aquí. ¿Y mencionaste lo que pasó? En la entrevista final sí. Le dije a la directora, hay algo que necesitas saber sobre mí. Tengo una historia complicada. Fui víctima de violencia de género. Hay artículos en internet. Prefiero que lo escuche de mí primero. ¿Qué dijo ella? Me preguntó si estaba segura de que había sanado lo suficiente para trabajar. Le dije que sí, pero que todavía iba a terapia 2 veces por semana y necesitaba flexibilidad para eso. Me dijo, aquí valoramos la salud mental. Tu honestidad es refrescante. El puesto es tuyo si lo quieres. La abracé. Encontraste el lugar correcto. Finalmente, la terapia. Isabel empezó terapia 1 semana después del juicio. 2 veces por semana con la doctora Patricia Soler, especialista en trauma y violencia de género. Al principio fue difícil. Isabel llegaba a casa después de cada sesión exhausta con ojos rojos de llorar. Pero gradualmente algo cambió. La doctora Soler me preguntó hoy, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te dio la gana? Sin pedir permiso, sin preocuparte por la opinión de nadie, me contó Isabel una tarde. ¿Qué respondiste? No pude responder, no recordaba. Así que me dio tarea hacer una cosa cada día solo porque yo quiero. Algo pequeño, comprar flores, comer helado para desayunar, ver una película ridícula, lo que sea. Lo estás haciendo, Dee. Ayer compré una planta enorme para mi balcón, una monstera gigante que ni siquiera sé si puedo mantener viva, pero la vi en una floristería y pensé, la quiero, así que la compré. ¿Cómo te sentiste? Libre, sonrió. Me sentí libre. Pequeños pasos, pero cada pequeño paso la alejaba más de la sombra que había sido y la acercaba a la mujer que siempre debió ser. El grupo de apoyo. En junio Isabel empezó a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia de género, todos los martes por la noche en un centro comunitario de Lavapiés. 8 mujeres sentadas en círculo compartiendo historias, llorando juntas, riendo juntas. Al principio no quería hablar, me contó Isabel. Solo escuchaba, pero escuchar las historias de otras mujeres fue como mirarme en espejos diferentes. Sus experiencias eran distintas pero también iguales. El miedo, la vergüenza, la dificultad de explicarle a la gente por qué te quedaste. Hablaste eventualmente. En la 4ª sesión, les conté todo. Cuando terminé, una mujer, Raquel, tiene 60 años. Su esposo la maltrató durante 30, me abrazó y me dijo, tuviste suerte de tener a tu madre. Yo no tuve a nadie. ¿Qué le dijiste? Le dije que ahora nos tiene a nosotras, que el grupo es su familia ahora. Isabel empezó a acompañarme a algunas de mis charlas en universidades y centros comunitarios. Yo hablaba desde la perspectiva legal. Ella hablaba desde la experiencia vivida.
No vine aquí para decirles que será fácil, decía Isabel frente a auditorios llenos de mujeres jóvenes. Fue el proceso más difícil de mi vida. Perdí amigos, perdí mi trabajo, perdí 2 años en terapia reconstruyéndome. Pero gané algo más valioso, me gané a mí misma de vuelta. Siempre terminaba con la misma frase: si mi historia ayuda a una sola mujer a reconocer las señales más temprano, a pedir ayuda más rápido, a saber que hay salida, entonces valió la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada noche sin dormir. Y después de cada charla, mujeres se acercaban, jóvenes y viejas, algunas para agradecer, algunas para contar sus propias historias, algunas solo para abrazarla. Esa, descubrimos, era la verdadera victoria, no el veredicto, no la sentencia, sino cada mujer que encontraba el coraje de decir: ya basta. El encuentro. Isabel conoció a Miguel Torres en septiembre. Fue en una conferencia médica en Barcelona sobre accesibilidad de medicamentos. Isabel presentaba su investigación sobre reducción de costos en producción de fármacos para enfermedades raras. Miguel, pediatra del Hospital Sant Joan de Déu, presentaba sobre las barreras económicas que enfrentan las familias con niños enfermos. Sus presentaciones eran consecutivas. Isabel terminó, Miguel comenzó. Citó el trabajo de Isabel en su introducción. Como brillantemente señaló la doctora Martínez hace un momento, el problema no es solo científico, es económico y ético. Después de las presentaciones, Miguel se acercó. Doctor Torres. Isabel me contó cada detalle esa noche por teléfono. Se presentó, me dijo que mi investigación era exactamente lo que necesitaba para sus pacientes. Me preguntó si podíamos tomar café para discutir posibles colaboraciones. ¿Y dijiste que sí? Dije que sí. Mamá es... no sé, fue diferente. No hubo esa sensación de estar siendo evaluada. Solo interés genuino en mi trabajo. Tomaron café esa tarde en un pequeño lugar cerca de la Sagrada Familia. Hablaron durante 3 horas sobre farmacología ética médica, el sistema de salud español. Cuando la cuenta llegó, él preguntó: ¿dividimos?, me contó Isabel. No asumió que pagaría él. No hizo show de invitarte yo. Solo mi respeto automático por la igualdad. ¿Hablaron de algo personal? Al final sí. Me preguntó si tenía pareja. Le dije que estaba divorciándome, los papeles todavía estaban procesándose. Él me contó que también estaba divorciado desde hacía 2 años. Amigablemente, dijo. Nos casamos demasiado jóvenes. Crecimos en direcciones diferentes, pero todavía nos respetamos. Que alguien hable bien de su ex. Pequeña cosa, pero decía mucho. Te pidió volver a verte. Me preguntó si estaría interesada en cenar alguna vez. Sin presión, dijo. Solo si te apetece. Le dije que lo pensaría. ¿Vas a hacerlo? Silencio largo. Mamá, tengo miedo. ¿Y si mis instintos están rotos? ¿Y si elijo mal otra vez? Tus instintos no están rotos, mi amor. Con Diego ignoraste tus instintos porque querías que funcionara. Esta vez escúchalos. Si algo se siente mal, créele a ese sentimiento. Y si algo se siente bien, le creo a eso también. Especialmente a eso. La primera cita, fueron a cenar 2 semanas después. No a un restaurante elegante. Isabel había aprendido a desconfiar de la extravagancia performativa. Fueron a una tasca pequeña en Gracia. El tipo de lugar con menú del día escrito en pizarra, vino de la casa en jarra, camareros que te tratan como familia. Escogí yo el lugar, me contó Isabel después. Necesitaba estar en control de algo. Miguel dijo: perfecto, tú conoces Barcelona mejor que yo. Cenaron tortilla de patatas, pan con tomate, boquerones. Conversación fácil. Miguel le preguntó sobre su trabajo, preguntas específicas técnicas mostrando que había leído sus papers. Le preguntó sobre sus hobbies. Le conté que estoy aprendiendo a cocinar otra vez, que durante mi matrimonio dejé de cocinar porque todo lo que hacía era criticado. Ahora estoy reaprendiendo, experimentando, quemando cosas gloriosamente. ¿Qué dijo él? Se rió. Me contó sobre su propio desastre culinario más reciente. Intentó hacer paella y terminó con arroz que parecía cemento. Mi abuela valenciana estaría mortificada, dijo. Hacia el final de la cena, Isabel hizo lo que había decidido hacer, ser completamente honesta. Miguel, necesito decirte algo antes de que esto continúe. Por supuesto. Tengo una historia complicada. Mi matrimonio no terminó amigablemente como el tuyo.
Terminó porque mi ex esposo era violento. Fue un caso público. Está en prisión. Hay artículos en internet si googleas mi nombre. Isabel me contó que su corazón latía tan fuerte mientras decía esto que casi no podía escucharse a sí misma. Miguel no cambió de expresión. No hubo shock performativo ni lástima condescendiente. Solo escuchó. Gracias por contarme, dijo cuando ella terminó. Eso requiere mucho coraje. ¿Estás en un lugar seguro ahora? Sí, tengo orden de alejamiento. Estoy en terapia. Estoy sanando. Bien. Entonces, si te parece bien continuar conociéndonos, me gustaría seguir viéndote, a tu ritmo, con tus límites, sin presión. ¿No te asusta el equipaje? Isabel, todos tenemos historias. Las mías incluyen un divorcio terapia para ansiedad y un padre alcohólico. No me asustan las historias complicadas. Me asusta la gente que no las enfrenta. El cortejo lento. Durante los siguientes meses, Miguel e Isabel se vieron regularmente, pero lentamente, intencionalmente. Cafés después del trabajo, paseos por el Parque Güell, visitas a museos, conversaciones que se extendían durante horas. Miguel respetaba los límites de Isabel instintivamente. Cuando caminaban juntos esperaba a que ella tomara su brazo primero. Cuando se despedían preguntaba, ¿puedo abrazarte? Antes de hacerlo. Es tan diferente, mamá, me dijo Isabel después de 2 meses. No hay juegos, no hay manipulación, solo honestidad clara. 1 mes se convirtió en 2, 2 en 3. ¿Te gusta? Le pregunté directamente. Me gusta, admitió con una sonrisa tímida. Me gusta mucho, pero también tengo miedo. Miedo de perderme a mí misma otra vez. Miedo de que cuando me conozca mejor, cuando vea mis partes rotas, se vaya. ¿Has hablado con él sobre estos miedos? Anoche, le dije, necesitas saber que todavía tengo días malos. Días donde no puedo soportar que alguien me toque. Días donde cualquier voz levantada me hace entrar en pánico. Días donde dudo de todo. ¿Qué respondió? Me tomó la mano después de preguntarme si estaba bien que lo hiciera y me dijo, Isabel, no estoy aquí para arreglarte. No estás rota, estás sanando. Y si me permites ser parte de ese proceso será un honor. Pero si necesitas espacio también está bien. Vamos al ritmo que funcione para ti. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba. Isa, creo que encontraste a uno de los buenos. Creo que sí. El momento de verdad, el verdadero test llegó en diciembre. Isabel estaba en el apartamento de Miguel en Barcelona. Estaban cocinando juntos él, haciendo el desastre habitual con la paella, ella riendo y corrigiendo su técnica. Isabel alcanzó un vaso en la repisa alta. Se resbaló de sus manos, cayó al suelo, se hizo añicos. El sonido, el vidrio rompiéndose contra las baldosas. Isabel se congeló. Flashback instantáneo a aquella noche. La gota de agua, la bofetada, su vida destrozándose como ese vidrio. Empezó a hiperventilar. Ataque de pánico completo. Miguel se arrodilló frente a ella, no la tocó, solo se puso a su nivel. Isabel, estás a salvo. Estás conmigo. Respira conmigo. 1, 2, 3. Respiró con ella hasta que el pánico pasó. Lo siento, susurró Isabel cuando pudo hablar. Es solo el sonido. Me recordó. No tienes que explicar. ¿Estás bien? ¿Te cortaste? No. Estoy bien. El vaso lo siento tanto, yo puedo... Isabel. Miguel esperó hasta que ella lo mirara. Es un vaso. Son 2 euros en Ikea, no importa. Lo único que importa es que estés bien. Y entonces Isabel lloró. Lloró años de miedo. Lloró el alivio de estar con alguien que no la castigaba por accidentes. Lloró la diferencia entre amar y controlar. Miguel la abrazó después de preguntarle si estaba bien y la dejó llorar en su hombro. Gracias, le dijo Isabel cuando finalmente se calmó. ¿Por qué? Por ser tú, por ser seguro. Siempre, prometió él. Esa noche Isabel me llamó. Mamá, creo que estoy enamorándome de él. Lo sé, mi amor, lo sé. ¿Cómo supiste que estabas lista para amar otra vez después de lo que papá y tú tuvieron? Porque el amor verdadero no se siente como riesgo, se siente como hogar. Y Miguel te hace sentir en casa, ¿verdad? Sí, por primera vez en años, sí. Las historias paralelas. Nuestra historia no existía en vacío. Como ondas en un estanque, tocó otras vidas, cambió otras trayectorias. Claudia, recibí un email de Claudia en marzo.
Querida Elena, quería que supieras que usé la compensación del tribunal para abrir mi propio negocio, una cafetería pequeña en Triana llamada Nuevos Comienzos. También empecé un blog donde escribo sobre recuperación. No uso mi nombre real, todavía tengo miedo, pero cuento mi historia. Y cada semana recibo mensajes de mujeres diciendo que mi blog las ayudó a ver su propia situación más claramente. Estoy saliendo con alguien nuevo, lentamente, cuidadosamente, pero sin miedo. Gracias por darme voz, por pelear no solo por Isabel, sino por todas nosotras. Con gratitud, Claudia. Le respondí inmediatamente pidiéndole su dirección. 2 semanas después, Isabel y yo tomamos el AVE a Sevilla. La cafetería de Claudia era preciosa. Paredes blancas con plantas colgantes. Arte local en las paredes. Menú escrito en pizarra con opciones veganas sin gluten inclusivas. Para todos, explicó Claudia. Quería un espacio donde todos se sintieran bienvenidos, especialmente los que se han sentido excluidos en otros lugares. Contrataba principalmente mujeres, especialmente mujeres con historias complicadas, madres solteras, ex-adictas en recuperación, inmigrantes. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo simplemente. Isabel y Claudia se abrazaron por largo rato, 2 supervivientes, 2 guerreras, unidas por la experiencia compartida de sobrevivir al mismo monstruo. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Isabel. ¿Cómo confías otra vez? No confío ciegamente, respondió Claudia. Confío lentamente, con evidencia, y la primera señal de control, aunque sea pequeña, me voy. Sin explicaciones, sin darle segunda oportunidad. Aprendí esa lección. Y funciona. Estoy sola más frecuentemente que antes, pero prefiero estar sola y en paz que acompañada y con miedo. Encontrar a Pilar fue más difícil. Luis Romero me había dado solo un nombre, Pilar Reyes, y una ciudad, Valencia. Contraté a un investigador privado no para acosarla, sino para encontrarla y preguntarle si estaría dispuesta a hablar conmigo. Con una condición: si decía, no respetaríamos su decisión completamente. La encontramos en junio. Vivía en un barrio modesto de Valencia con su hija de 22 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Valencia. El investigador le dio mi carta. No quiero causarle problemas, solo quiero decirle gracias en persona y asegurarme de que esté bien. Pilar aceptó reunirse. Nos encontramos en un parque cerca de su casa. Era más joven de lo que imaginaba, quizás 45 años. Pequeña morena con manos que mostraban años de trabajo duro. No tenía que venir hasta aquí, dijo cuando nos sentamos en una banca. Sí tenía, respondí. Usted salvó a mi hija, salvó a quién sabe cuántas mujeres futuras. Necesitaba decirle gracias. Solo hice lo que era correcto. Mucha gente sabe que es lo correcto. Pocos tienen el coraje de hacerlo. Pilar me contó su historia. Ecuatoriana. Llegó a España a los 22 con su hija bebé, sin papeles, sin opciones. Carmen la contrató como empleada doméstica. Vi todo, dijo. Cómo trataba al señor Ramón, las palabras horribles, los objetos que le tiraba, él tratando de mantenerse pequeño, invisible para no provocarla. Y entonces, el día que se tiró por las escaleras, su voz se quebró. Estaba limpiando el segundo piso. Escuché el ruido. Bajé corriendo. Él estaba al pie de las escaleras, todavía vivo. Había una nota en su mano. Traté de llamar a ambulancia, pero la señora Carmen llegó. Tomó la nota, la leyó, la quemó en la chimenea. ¿Qué decía la nota? No pude leerla completa. Solo vi: no puedo más. Perdóname. Luego las llamas la destruyeron. ¿Por qué no fue a la policía? No tenía papeles. La señora Carmen me amenazó. Me dijo que si hablaba me deportarían, que mi hija terminaría en servicios sociales. Era joven, tenía miedo, así que callé. Pero esta vez no cayó. Esta vez no podía, porque vi a Diego convertirse en su madre. Vi cómo trataba a Isabel. Y pensé en mi propia hija, ahora estudiando Derecho, gracias a Dios, y pensé, ¿qué tipo de mundo quiero para ella? ¿Uno donde los poderosos siempre ganan? ¿O uno donde alguien finalmente dice ya basta? Le pregunté si necesitaba algo: dinero, ayuda legal, lo que fuera. Ya me ayudaron, dijo. Alguien, nunca supe quién, dejó un sobre con 10.000 euros en mi buzón hace 4 meses. La nota decía: de una amiga agradecida. ¿Fue usted que...? No, mentí, porque la verdad era que sí había sido yo.
Pero Pilar no necesitaba sentirse en deuda. Debe haber sido alguien más que su vida tocó. Nos despedimos con un abrazo. Su hija, le dije, estudiando Derecho. Eso es justicia poética. Quiere especializarse en derechos de inmigrantes. Dice que quiere defender a gente como yo, como era yo. El mundo necesita más abogadas como ella. Y más madres como usted. Marcos Vidal. El periodista Marcos ganó el premio de periodismo de investigación por su serie de artículos sobre violencia de género en familias poderosas. No lo habría logrado sin ustedes, me dijo cuando nos invitó a la ceremonia de premiación. Tú hiciste el trabajo, respondí. Ustedes dieron la historia, y más importante dieron esperanza. Las llamadas a la línea 016 aumentaron 23% después de mis artículos. Eso significa que literalmente salvaron vidas. Marcos ahora escribe una columna regular sobre violencia de género. Usa su plataforma para educar, para desmantelar mitos, para humanizar a las supervivientes. Tengo una hija de 8 años, me confió, y cada vez que escribo uno de estos artículos pienso, estoy ayudando a crear un mundo más seguro para ella. Eso es lo único que cualquier padre puede hacer. El aniversario 20 de marzo, 3 años después de aquella cena. Isabel y yo nos reunimos en mi casa en Salamanca, no para conmemorar el horror, sino para celebrar la supervivencia. Cocinamos juntas. No cocido ese platillo, todavía llevaba demasiado peso, sino arroz negro, la especialidad que Antonio había perfeccionado después de un viaje a Valencia. Miguel vino también. Había estado viniendo regularmente durante el último año. Ya no era el novio nuevo, era simplemente Miguel, parte de la familia. ¿Sabes qué?, dijo Isabel mientras preparábamos la mesa. Ya no cuento el tiempo desde aquella noche. Ahora cuento desde otras cosas. 2 años desde que abrí mi apartamento. 1 año desde que conocí a Miguel. 6 meses desde que publiqué mi primer paper como investigadora principal. Eso se llama reescribir tu narrativa. Me gusta mi nueva narrativa. Cenamos en el jardín. Marzo había llegado suave ese año. El romero que Antonio había plantado hace tantos años ahora crecía exuberante. El tomillo se extendía en alfombras aromáticas. La menta finalmente controlada florecía en su esquina designada. Un brindis, dijo Miguel levantando su copa de Rioja. Por las mujeres más fuertes que conozco. Por la justicia. Por el amor que sana. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetimos. Después de la cena, Isabel y Miguel lavaron los platos juntos. Los observé desde la puerta de la cocina. La forma en que se movían en sincronía. La forma en que Miguel hacía chistes malos y Isabel reía genuinamente. La forma en que él respetaba su espacio, pero también la hacía sentir acompañada. ¿Ves algo que te preocupe?, preguntó Isabel sin voltear, sabiendo que la estaba observando. No, por primera vez en años no veo nada que me preocupe. Bien, porque tengo algo que decirte. Se secó las manos. Miguel le apretó el hombro suavemente y salió al jardín dándonos espacio. Miguel me pidió que me casara con él. Mi corazón se aceleró. Miedo, esperanza, ambos simultáneamente. ¿Y qué dijiste? Le dije, todavía no, pero pregúntame otra vez en 1 año. ¿Por qué esperar? Porque necesito estar segura de que lo estoy eligiendo por las razones correctas. No porque tenga miedo de estar sola, no porque necesite ser salvada, sino porque genuinamente quiero construir una vida con él. Eso es, busqué las palabras correctas, eso es lo más sabio que has dicho nunca. Él entendió completamente. Me dijo, te preguntaré cada año hasta que digas sí. No hay prisa. Tenemos tiempo. La abracé. Encontraste a alguien que entiende que el amor no es urgencia, es paciencia. Como papá entendió contigo. Como papá entendió conmigo. La visita al cementerio. Al día siguiente los 3 fuimos al cementerio de la Almudena. Antonio descansaba bajo un cerezo que en primavera se llenaba de flores rosadas. Ahora en marzo los brotes apenas empezaban a aparecer. Isabel puso flores frescas, claveles rojos, sus favoritos. Hola papá, comenzó, y en su voz había paz que no había estado ahí en años. Quiero presentarte formalmente a Miguel. Sé que ya lo conociste un poco, viene conmigo cada vez que te visito, pero hoy es oficial. Miguel se adelantó respetuoso. Señor Martínez, dijo al aire, a la tierra, al espíritu que ya no estaba pero siempre estaría.
Amo a su hija, no como posesión, no como proyecto, sino como mi igual, mi compañera, mi amiga. Le prometo tratarla con el respeto que usted le mostró a Elena. Le prometo ser el tipo de hombre que usted fue gentil, paciente, presente. Lágrimas corrían por mi rostro sin vergüenza. Papá, continuó Isabel, mamá me salvó, pero tú me mostraste cómo debería ser. Crecí viendo cómo un buen hombre trata a la mujer que ama, cómo la escucha, cómo la respeta, cómo la apoya sin controlarla. Ese fue tu regalo. Y por eso sé la diferencia entre amor y abuso. Nos quedamos ahí largo rato, 3 personas vivas honrando una cuarta que nos amó bien. Cuando nos íbamos, Isabel se volvió una última vez. Te extraño, papá, pero ya no estoy perdida. Encontré mi camino de regreso. La carta de Diego. Esa noche sola en mi estudio abrí la última carta de Diego. Llegaba cada 3 meses. Siempre las leía. Nunca se las mostraba a Isabel a menos que contuvieran algo importante. Esta era diferente. Elena, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco ser escuchado. Pero hay algo que necesito que sepas. Mi madre murió la semana pasada. Segundo derrame. No sobrevivió. Fui al funeral esposado. Solo yo y 2 guardias. No había nadie más. Toda la familia Romero la había abandonado. Vi su ataúd y sentí nada, ni tristeza, ni alivio, solo el vacío de darme cuenta de que pasé 34 años amando a una mujer que nunca debió ser madre. Mi terapeuta aquí me pregunta constantemente, ¿cuándo vas a perdonarte? No tengo respuesta. ¿Cómo me perdono por convertirme en ella, por hacerle a Isabel lo que ella me hizo, por repetir el ciclo que debí romper? No espero perdón de Isabel, no lo merezco. Pero si alguna vez la ves, dile esto. Fue culpa mía, completamente mía, no suya, nunca suya. Dile que espero que encuentre el amor que yo no pude darle, el amor que no sabía cómo dar porque nunca lo aprendí. Y dile que lo siento. Aunque lo siento, nunca será suficiente. Diego, doblé la carta lentamente. Se la mostraría a Isabel eventualmente, quizás, cuando estuviera lista, cuando el perdón no fuera sobre Diego, sino sobre liberarse de la carga del odio. Pero no ahora. Ahora Isabel necesitaba simplemente vivir, amar, ser feliz. El perdón podía esperar. El llamado, mi teléfono sonó a las 10 p.m., número desconocido, pero contesté. 30 años de trabajo en crisis me habían entrenado para contestar siempre. Señora Martínez, una voz joven, asustada. Mi nombre es Laura. Conseguí su número de la página web de su fundación. Yo necesito ayuda. Cuéntame, Laura. Mi novio me empujó hoy. No me golpeó, solo me empujó. Pero la forma en que me miró después, tuve miedo. Y recordé su caso con su hija. Lo leí en internet. Y pensé, si le pasó a ella, a alguien como ella, entonces le puede pasar a cualquiera. Completé. Y el primer empujón nunca es el último. ¿Estás en lugar seguro ahora? Estoy en casa de mi hermana, pero no sé qué hacer. Amo a Marco, pero también tengo miedo. Laura, ¿cuántos años tienes? 23. La edad que Isabel tenía cuando conoció a Diego. Escúchame bien, Laura. Lo que sientes amor y miedo simultáneos, eso no es amor. Eso es el principio de algo que solo empeorará. Y el hecho de que llamaste, que reconociste la señal de alarma, eso significa que eres más fuerte de lo que crees. Pasé la siguiente hora al teléfono con Laura. Le di recursos, números de contacto, pasos a seguir. Le ofrecí representación legal gratuita si decidía denunciar. ¿Por qué hace esto?, preguntó. ¿Por qué ayuda a extrañas como yo? Porque cada mujer que ayudo es una hija de alguien. Y espero que si mi hija alguna vez necesitara ayuda, otra vez alguien estaría ahí para ella. Cuando colgué, me quedé sentada en la oscuridad de mi estudio pensando. Esta era mi vida ahora. No solo ganar casos, sino prevenir que hubiera casos. Educar, concientizar, estar disponible cuando las Lauras del mundo necesitaban escuchar que no estaban locas, que su miedo era válido, que había salida. La Fundación Antonio Martínez abrió formalmente en junio, financiada con mi compensación del caso, donaciones privadas y una subvención del gobierno. Oficinas pequeñas pero funcionales en Lavapiés. Nuestra misión: prevención, educación y apoyo para víctimas de violencia de género. Ofrecíamos asesoría legal gratuita,
apoyo psicológico, talleres de prevención en escuelas, grupos de apoyo, refugio temporal en emergencias. Isabel era parte de la junta directiva, Claudia consultora remota, hasta Marcos escribía contenido educativo para nuestro sitio web. Estamos haciendo lo que papá siempre hizo, dijo Isabel en la inauguración. Construir espacios seguros para la gente. Él lo hacía con edificios. Nosotras lo hacemos con apoyo y justicia. En el primer año ayudamos a 122 mujeres, 122 historias, 122 vidas cambiadas. No todas terminaron en tribunales. Algunas simplemente necesitaban saber que tenían opciones. Algunas necesitaban validación, si lo que estás experimentando es abuso. Algunas necesitaban un plan de escape seguro. Cada una era diferente. Cada una importaba. El círculo completo. En diciembre, 3 años y 9 meses después de aquella cena, recibí una invitación. Elena Martínez está cordialmente invitada a la boda de Claudia Herrera y Alejandro Ruiz. Sevilla, 15 de enero. Fui con Isabel. Tomamos el AVE juntas como aquel día que fuimos a conocer a Claudia por primera vez. La boda fue pequeña, íntima. 50 personas en un jardín botánico en Sevilla. Claudia radiante con vestido simple de encaje. Su novio Alejandro, profesor de historia gentil, claramente enamorado mirándola como si fuera lo más precioso del mundo. Durante la ceremonia, Claudia dijo sus votos. Alejandro, me enseñaste que el amor no controla. El amor confía. El amor respeta. El amor libera. Gracias por ser paciente mientras aprendía a creer en eso otra vez. No hubo un ojo seco. En la recepción, Claudia nos presentó a sus amigas, 3 de ellas, también supervivientes de violencia. Una había estado en su grupo de apoyo, otra era empleada en su cafetería, la tercera era su cuñada. Nos encontramos, explicó Claudia. Las supervivientes siempre nos encontramos. Y creamos nuestra propia familia. Bailamos, reímos, celebramos no solo una boda, sino la supervivencia, la resiliencia, el triunfo de la esperanza sobre el trauma. Algún día, susurró Isabel mientras veíamos a Claudia bailar con su esposo, quizás sea yo, pero solo cuando esté lista, solo cuando esté segura. Y ese día, respondí, será perfecto, porque será tu elección. Querida mujer que estás escuchando esta historia, han pasado 3 años desde que mi sangre se congeló al escuchar un aplauso. 3 años desde que marqué ese número de teléfono. 3 años desde que mi vida y la vida de mi hija cambiaron para siempre. Y si estás escuchando esto porque reconoces algo de tu propia historia en la nuestra, necesito que escuches esto con claridad. No es tu culpa. No importa cuántas veces él diga que lo provocaste. No importa cuántas veces su familia diga que exageras. No importa cuántas veces tú misma te preguntes si estás loca. No es tu culpa. El amor no duele. El amor no critica constantemente. No aísla. No controla. No golpea. Ni siquiera solo una vez. El amor verdadero te hace sentir segura. El amor verdadero te eleva. El amor verdadero respeta tus límites sin que tengas que pelear por ellos. Hay salida. Puede que no la veas ahora. Puede que sientas que estás atrapada financieramente, emocionalmente, socialmente. Pero hay salida. En España, 016. Gratuito 24 horas, no aparece en factura telefónica. WhatsApp 600.000, 016. Email 016 online, deigualdad.gov.es. No estás sola. Hay abogadas esperando ayudarte, psicólogas entrenadas en trauma, refugios seguros, grupos de apoyo llenos de mujeres que entienden exactamente lo que sientes. Y hay madres como yo, hermanas, amigas, extrañas que se convertirán en aliadas. El cambio es posible. Mira a Isabel, mira a Claudia, mira a las 122 mujeres que ayudamos en solo un año. Ellas reconstruyeron sus vidas, encontraron amor real, encontraron paz, encontraron a sí mismas. Tú también puedes. Una última cosa, si eres madre, abuela, tía, amiga, y sospechas que alguien que amas está en situación de abuso, no mires hacia otro lado. Pregunta directamente, ¿estás segura? ¿Te sientes a salvo? Cree su respuesta incluso si toma tiempo que te la diga. No juzgues por qué se quedó. Entiende por qué es difícil irse. Y cuando esté lista para irse, sé su red de seguridad, su refugio, su voz cuando ella no pueda hablar. Porque así es como rompemos el ciclo, una mujer a la vez,
Una familia a la vez. Una generación a la vez. Mi hija está libre. Está feliz. Está enamorándose otra vez lenta, cuidadosa, sanamente. Está haciendo el trabajo que ama. Está riendo sin miedo. Y cada día que la veo vivir su vida, una vida sin violencia, sin control, sin miedo, sé que aquella llamada de teléfono hace 3 años valió cada batalla que vino después. Tu vida vale más que cualquier relación. Vale más que el miedo al cambio. Vale más que lo que la gente piense. Vale más que la comodidad económica. Vale más que el sueño de arreglarlo. Tu vida es preciosa, irreemplazable, digna de protección. Así que te pregunto si estás en esa cena, si estás viendo las señales, si estás sintiendo ese miedo en tu estómago que te dice que algo está mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que empeore o vas a hacer tu propia llamada? Porque verás, ellos no saben con quién se metieron. Con una mujer que vale más que el oro, con una mujer que merece amor verdadero, con una mujer que tiene el poder de salvarse a sí misma. Esa mujer eres tú, y estamos aquí, esperando, listas para ayudarte cuando estés lista para dar ese paso. El teléfono está en tu mano, el poder está en tus manos, tu vida está en tus manos. Usa ese poder, haz esa llamada, salva tu propia vida, porque después de la oscuridad te prometo hay luz, después del miedo hay libertad, después del abuso hay amor real, después de la tormenta hay paz. Y tú, preciosa, fuerte, digna, tú mereces todo eso. No lo olvides nunca. El amor verdadero nunca duele. Si duele no es amor. Antonio Martínez, 1960-2022. En memoria de todas las mujeres que no sobrevivieron para contar su historia. En honor de todas las que sí.